Señor traductor, le puede indicar al señor John Nelson que se presente, que nos indique su nombre, por favor. Once again, for you to state your name. Hello, this is John Poulos. Sí, él manifiesta su nombre, John Poulos. Bien, gracias. De esa manera, entonces, al advertirse la presente de las partes que legitiman el desarrollo de esta diligencia y que son las mismas con las que hemos venido desarrollando estas audiencias preliminares concentradas, vamos a reanudar la medida de aseguramiento en el término, en el momento en el que haya sido suspendido, ello es para la intervención a cargo de la defensa. Previo a darle el uso de la palabra al señor defensor, el despacho, a través del señor traductor, le pregunta al señor John Nelson si ha podido tener comunicación privada con el señor defensor de manera previa a la intervención que va a hacer la defensa. Mr. Poulos, the judge is asking whether you've had enough communication with your defense in a previous manner for your defense today. I would like to have 10 minutes, if that's possible, just to, because we haven't gone through all the points yet. Okay. Él dice que ha tenido comunicación, pero que si le pudiera dar 10 minutos en este momento. Bien, otra inquietud, señor traductor, para que nos indique si la comunicación que ha sostenido con el señor defensor ha sido adecuada o si requiere de su participación como intérprete. Sí, señor. And another question is whether the communication you had so far with him is adequate, or if you need any assistance in this case by me or in any other manner. I mean, to have you translate some words, Yes. but we haven't had time to go through what he's proposing to talk about today, and I just want some time to go through that quickly. Sí, que posteriormente, porque parece que va a hacer una intervención después o algo así. No. You're going to speak yourself? No, I wanted to go through. Yeah, this part, yes. Okay. This part is okay. Sobre lo que No, solamente sobre que ha tenido comunicación efectiva, sí, pero solo quiere revisar el texto que va a presentar el señor defensor en este momento. Bien, pero la pregunta va dirigida a poder determinar si requiere de su participación, señor intérprete, o eso lo pueden hacer de manera exclusiva el procesado y su defensor. ¿Es particular exercise? Possible. Yeah, I prefer that he translate you everything by single words, so we can be clear. Sí, me dice que en ese momento pues que les puedo prestar algo de asistencia para que tengan una comunicación revisando el documento que van a exponer. Bien, entonces señor traductor, para que haga en este evento sí la actividad de traductor, pero sí está en español. Son las 2:22, sobre las 2:30 reanudamos para ver si requieren de más tiempo, ya podemos empezar con la audiencia. Bien, vamos a asistir. Ok, sí.
El señor traductor está en conexión. Acá estamos, pero ¿será que nos puede regalar 5 minuticos más? Qué pena. Bueno, bueno, sí, señor.
Bien, señor autor. Person high in government. Yeah, okay, good to know. Ya estoy terminando. Qué pena, tu señoría. Estamos acá avanzando rápido. Si nos da los 5 últimos minutos ya. Qué pena, señor juez, ya estoy terminando. Bien, gracias.
Señor traductor, ¿ya terminaron la comunicación? Sí, señor. Sí, señor. Ya está listo. Bien, entonces vamos por favor a encender las cámaras para continuar con la audiencia. Ana, desgasté y no empezó. ¿No trabajaba? No traje algo. Bien, la señora delegada del Ministerio Público está en conexión. Sí, su señoría, disculpe, no podía encender el micrófono. Bien, gracias. El señor defensor tiene el uso de la palabra para que el señor Daniel, si desea apagar la cámara, no hay inconveniente. El señor defensor tiene el uso de la palabra para que haga su solicitud frente o su manifestación frente a la solicitud de medida de aseguramiento que ha hecho la Fiscalía. Recordemos las reglas de la diligencia, hablar de manera pausada para que el intérprete pueda de mejor manera hacer su actividad. Puede intervenir, señor defensor. Gracias, señor juez. Señor juez, en este caso en particular se han presentado aspectos que llaman la atención en el curso de estas diligencias, donde se ve afectado el debido proceso, no solo en contra del imputado, sino en quienes han participado del mismo. Your Honor, in this particular case, there are several aspects which must be taken into consideration, because, since in the course of the proceedings, due process has been affected, not only in regard to the indicted party here, but also to those other parties that have participated in it. Desde las falencias comunicativas, el uso de esposas moradas al momento de la captura, asumiendo una responsabilidad penal antes de cualquier juez de la República, pero bueno, eso será tema para analizar eventualmente en el momento procesal oportuno. So there have been some flaws in communication. For starters, the use of purple handcuffs at the time of the arrest, assuming already criminal responsibility before any judicial authority had deemed it so. But that will be a topic that will be analyzed later in the process. Llama seriamente la atención que se dé más relevancia a la renuncia de un poder, explicando el procedimiento y término de la renuncia, en vez de la gran preocupación y zozobra que genera el hecho que un colega haya sido amenazado en su vida por el simple hecho de ejercer su labor. It also must be brought to the attention of the public how big importance was given to the resignation of an attorney in the way he presented that resignation, instead of paying attention and being concerned about how a professional of the law was threatened in his life for the simple fact of carrying out his work. Por lo cual, en vista que es mi primera oportunidad clara de intervención y que no se tomó la gravedad y atención necesaria al momento oportuno que hubo la manifestación de amenazas en contra del colega que me antecedió, and therefore, since now is my first opportunity to make an intervention, and due to the seriousness and the gravity of what transpired, what happened with the threats against the colleague who worked before me in this case, me permito hacer un llamado a la sociedad por el respeto de los actores de la justicia. Nuestra labor no puede ser satanizada y no se pueden menospreciar estos actos de violencia. Señor juez, no se puede normalizar la violencia en ningún escenario. So I allow myself to make a plea to society for the respect of all actors within the legal system. Our work cannot be demonized, and these acts of violence may not be underestimated. Violence, again, cannot be normalized in any scenario. Este llamado no lo hago solo como persona que participa en este escenario judicial, sino también en nombre de la Defensoría del Pueblo,
cuya función es proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones, como pudo ocurrir en el desarrollo de estas diligencias. I make this plea not only as an individual who participates in this judicial process, but also on behalf of the National Ombudsman and the representative of the Ombuds people who serve to protect and defend human rights across the nation and prevent such violation as may have happened during these proceedings. Ahora bien, volviendo al tema en materia, respecto a la solicitud elevada por la Fiscalía, coadyuvada por el representante de víctimas y la delegada del Ministerio Público, acorde con los parámetros establecidos, me permito señalar lo siguiente. Now again, as regards the request submitted by the General Prosecutor's Office and which was also supported by the attorney of the victims and also by the delegate of the public ministry, according to the parameters which have been here exposed, I would like to point out the following. Efectivamente, se han presentado 3 manifestaciones al unísono frente a una misma solicitud, claramente desde perspectivas diferentes, por lo cual me referiré en primera medida a lo esbozado por el Ministerio Público. Si quiere Indeed, there have been 3 statements, 3 expositions which have been presented in unison. They have agreed against the indicted party here, making the same request, clearly from different perspectives, for which I will refer firstly for the exposition presented by the public ministry, and then later by the... Posteriormente, esbozado por la Fiscalía y la representación de víctimas, la cual será en un solo grupo, ya que la manifestación del representante de víctimas amplía y detalla la inferencia razonable del ente acusador y presenta su argumento jurídico de manera afín. Later, I will contradict what has been presented by the General Prosecutor's Office and the attorney of the victims. We will be done together, since the attorney of the victims makes a larger statement and gives some more details for reasonable inference than was that which was presented by the General Prosecutor's Office, and I will present the legal argument in the same manner. Esto en desarrollo del principio universal de la presunción de inocencia. This as a development of the universal principle of presumption of innocence. La inferencia razonable resulta necesaria para la acreditación y sustento de la medida de aseguramiento. Sin embargo, esta inferencia razonable se debe realizar con respecto al principio universal de presunción de inocencia y así proteger y sostener el correcto ejercicio de la justicia. Reasonable inference is necessary for crediting and supporting the preventive security measure. However, this reasonable inference must be made following the guidelines of the universal principle of presumption of innocence, and thus protecting and sustaining the correct exercise of justice. Sin embargo, presentar y representar los sucesos ya señalados por la Fiscalía, agregando elementos de percepción propia y declaraciones no acreditadas, no cambia el hecho que se trata meramente de una inferencia razonable, en especial cuando aún no se han presentado pruebas en contradicción. However, presenting the events that have been already shown by the prosecutor's office and by the public ministry, and adding elements from its own perception and statements which have not been credited yet, do not change the fact that it is merely reasonable inference, especially when the contradictory evidence by the defense has not been presented. Al respecto de la inferencia razonable, se encuentra una clara congruencia frente a la posible comisión de esas conductas punibles
las cuales ya fueron imputadas. Regarding reasonable inference, there's a clear congruence regarding the commission of several punishable conducts which has been already been indicted to the subject here. De manera muy respetuosa, difiero completamente con lo manifestado por el Ministerio Público, ya que en ningún momento se evidencia en el presente caso un ciclo de violencia. Un ciclo es una serie de actos y fases, y esto no ha sido declarado y menos evidenciado. In a very respectful manner, I disagree completely with what has been stated by the public ministry, since at no time there has been an evident cycle of violence in this case. A cycle is a series of acts, of phases, and this has not been declared and much less evidenced. Sobre este punto, se debe ser muy claro, pues se está desviando completamente la inferencia razonable en un ciclo continuo, cosa que en ningún momento la Fiscalía declaró y menos evidenció. Jamás se expresó que se considerara a la señorita Trespalacios una cosa. On this particular point, it must be made clear because reasonable inference is being misrepresented. A continuous cycle was not being declared by the prosecutor's office and has not been evidenced. It has never been expressed that Ms. Trespalacios was considered a thing. Debe entenderse que para que hablemos de ciclo de violencia, debemos entenderlo como una serie de fases que evidencien el maltrato sufrido en contra. It must be understood that in order to talk about a cycle of violence, there are a series of phases that demonstrate the mistreatment suffered. El cual claramente tiene demasiadas características, pero el lazo principal es el maltrato. Para hablar de violencia, todos los diferentes factores ajenos a ello pueden tener relación, pero no implica una estricta acreditación. For this mistreatment, there are several features that must be proven. The main link is that mistreatment. We must prove violence and aggression. All the different factors which are not related to this may be related, but not necessarily implied to be credited to the conduct. Uno de los aspectos señalados fue la supuesta violencia económica, concepto no aplicable, ya que para que hablemos de este punto se debe evidenciar bajo el dominio económico que tenga una persona sobre otra, que mediante este se maltrate, sobreponderando un poder frente al otro por la economía. One of the aspects that was presented here was the alleged economic violence, a concept which does not apply, since in order to speak about it, it must be evidence that there is economic control of one person over the other, and such overpowering of a power against another person to control the economic situation of that person. En este caso, mi representado no niega haber sido ampliamente detallista con la señorita Valentina, pero en ningún momento la violentó por ello, ni le restringió su poder adquisitivo monetario. Prueba de ello lo evidencia los elementos de la Fiscalía, en que fueron juntos al Club Nexus a que la señorita Valentina realizara trabajo de DJ. In this case, my client does not deny that he was fairly generous to Ms. Valentina, but at no time did he restrict her or imposed on her due to the monetary purchasing power. Proof of that, it is evidenced by the elements presented by the prosecutor's office, in that they went together to the Club Nexus and for her to do a DJ work. Ahora bien, respecto a los celos y la cosificación,
Para tener claridad, es necesario llamar al sentido común. Una cosa es presumir que se tiene una pareja, una persona bella físicamente como pareja, pero otra muy distinta es pretender acreditar una cosificación y un ciclo de violencia que no existe. Now, with respect to jealousy and objectification, it must be made clear that it is necessary to bring common sense. One thing is to presume, to brag about when you have a beautiful person as a relationship, as a partner, but quite another is to try to prove and to objectify and call it a cycle of victim, a cycle of violence, which does not exist. Sentir celos puede entenderse como señal de inseguridad, de incomodidad, de alarma, o como se ha llamado popularmente hoy en día, las red flags, que son signos de alerta y atención. Feeling jealousy may be understood as a sign of insecurity or discomfort, of alarm, or what has been popularly called today as red flags, which are signs of alert and attention. Pero que no implican estricta y necesariamente que por sentir o expresar celos ya se acredite en medida alguna un ciclo de violencia, por lo cual solicito no se tenga acogida a lo manifestado por la delegada del Ministerio Público en este tema, en este tópico. But these actions do not strictly and necessarily imply that feeling or expression of jealousy constitute a cycle of violence, and to any extent, for which I request that this suggestion, this presentation by the public ministry may not be accepted by this court. Pues la perspectiva de género no puede basarse en suposiciones ni creencias propias de la delegada, distante de lo argumentado por la Fiscalía. Because gender perspective cannot be based only on the assumptions of the delegate of the public ministry or her beliefs in this case, and it is far from what was argued by the prosecutor's office. Comprendo claramente la protección y el enfoque de género, pues la mujer es sujeto de especial protección, merece especial protección, merece una evolución y un cambio en el entorno social en pro de una igualdad material. I do clearly understand the protection and gender perspective, because women are subject to special protection, and they do deserve a special protection. They do deserve an evolution and change in the social environment in favor of material equality. Protección especial materializada con una de las mayores penas que existe en el ordenamiento colombiano, como lo es el homicidio de una mujer, mejor conocido como feminicidio. Pero esto no puede ser motivo para apartarnos de la realidad presentada y argumentada en este caso. Special protection is to be materialized with one of the highest penalties that exist in Colombian legal system, and that is the homicide of a woman, which is better known as feminicide. But this cannot be a reason to depart from the reality presented here and argued in this case. Volviendo con la inferencia razonable, la cual se tergiversó claramente. Returning to reasonable inference, which was misrepresented. La inferencia razonable no implica asumir como hechos aspectos completamente marginados de la realidad y que no han sido objetos de la imputación, objetos de imputación en la presente diligencia. Reasonable inference does not imply assuming facts completely and completely marginalizing some other aspects of reality that have not been the object of the indictment in this proceeding. Dicha inferencia razonable se ve afectada al momento de pretender afirmar hechos futuros. This reasonable inference
is affected when trying to affirm future facts. Es donde se evidencia la falencia del ente acusador y de la representación de víctimas, pues la inferencia de hechos futuros o agregarle emociones propias a la inferencia resulta vulneradora de la presunción de inocencia, además de, a criterio de este defensor, errada. This is when there have been some flaws by the prosecution, because one of the representation of the victims and for the inference of future events, they add the emotion as an inference, which is a violation of the presumption of innocence. And in the opinion of this defender, it is wrong. Difiere la defensa respecto a lo manifestado por el representante de víctimas, entre otras cosas, al señalar que este lamentable evento se genera por el simple hecho de la víctima ser mujer, ya que, si bien es cierto, nos encontramos frente a un lamentable caso de feminicidio, no se ha presentado evidencia ni se ha declarado que este ocurriera por el simple hecho de ser mujer. Su señoría. This defense. Sí, señor apoderado víctima. Su señoría, es que tengo una inquietud. Es que acabo de escuchar a el intérprete que acaba de hacer la manifestación de la representación de víctimas cuando todavía el abogado defensor no la había hecho. Entonces, para que tengan cuidado con eso, porque me imagino que el intérprete tiene un documento escrito con la intervención del señor defensor, pero el intérprete se adelantó a lo que había dicho ya, o a lo que todavía no había dicho el defensor. Muchas gracias, su señoría. Bien, creo que él señaló algo de hechos futuros o emociones propias por parte de la apoderada víctima y el delegado de la fiscalía. No sé si sea en ese punto que el señor intérprete hizo manifestación a la apoderada de la víctima. O sea, ahorita lo... El señor defensor, ¿nos puede señalar si eso fue la exposición? No, señor juez, lo que pasa es que se generó la confusión porque evidentemente en dos argumentos o ideas separadas se hace nombramiento al señor representante de víctimas. Entonces tal vez por eso se pudo haber generado la confusión, pero considero que estamos en línea, sin embargo pues tendremos atención a lo que ha manifestado el señor apoderado. Bien, pueden continuar. Estamos en este. Can I understand what just happened here? Mainly, the attorney of the victims said that although I've been following the same guideline, that maybe I went ahead a bit, but it was not such thing because the same idea appeared in two different arguments. So he said that maybe I was going before, I was going in advance, which is not the case. So this defense differs from what has been presented or has been expressed by the attorney of the victims, because although it is regrettable for the fact that the victim is a woman, it is true that we face the regrettable case of feminicide. There is no evidence or such act has not been declared, because that this murder happened because she was a woman. La Fiscalía General de la Nación se ha acogido a los tres requisitos que contempla el Código de Procedimiento Penal en su artículo 308. The General Prosecutor's Office has adopted the three requirements that the Code of Criminal Proceeding contemplates in Article 308. Y frente a la solicitud de medida de aseguramiento, se ha presentado como jurisprudencia la sentencia C469 de 2016, agregada también por Ministerio Público y Representación de Víctimas.
And regarding the request for a preventive security measure, there has been as a background presented the jurisprudence by sentence C469 of the year 2016, which was lo cual no se encuentra debidamente sustentado, al menos en dos de dichos requisitos. has not been supported, at least in two requirements. Respecto al primer requisito, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Regarding the first requirement, that is that the measure for the indicted for the detention is that it is necessary to avoid that the indicted party obstructs the due course of justice. No se ha acreditado de manera idónea algún tipo de entorpecimiento procesal. Por lo tanto, se debe sostener y explicar de nuevo lo que consagra el artículo 308. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción a la justicia, tal como lo indica el parágrafo primero del artículo 308. And thus far, there has not been any proof of procedural hindrance or hindering. Therefore, what is enshrined in Article 308 must be brought here to memory once again. The provisional legal classification against the indicted party will not in itself determine or be a determinant to infer the risk of obstruction of justice as indicated in the first paragraph of Article 308. Este aspecto puede que suene contradictorio, pues se podría guardar congruencia entre el señalado procesal y el delito de ocultamiento de pruebas. Sin embargo, este requisito debe analizarse hacia riesgo futuro, no hacia el pasado. This aspect may sound contradictory, since it may agree since it may agree with what is shown by the procedural aspects and the mode of concealment of evidence. However, this requirement must be analyzed towards the future risk, not regarding the past acts. Es decir, cuando se pretende acoger este argumento, se debe entender que la medida cautelar aplica a presente y futuro, y el delito imputado de destrucción, supresión y ocultamiento de pruebas versa sobre un hecho ya sucedido. In other words, this argument, if it is to be accepted, it must be understood that the security measure, the preventive security measure, applies only to the present and future, and the crime of destruction and suppression and concealment, hiding of evidence deals with an event that has already happened. Por lo tanto, si nos sostenemos en la conducta propiamente como razón para aplicar este requisito, estamos incurriendo en una contradicción normativa, ya que justo por esta razón se hizo una imputación. And therefore, if we rely solely on the conduct itself as a reason to apply this measure, we are entering into a regulation contradiction, since it is precisely for that reason that the indictment was made. Respecto al segundo requisito, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. And regarding the second requirement, that the indicted party constitutes a danger to the safety of society or to the victim. Siguiendo los lineamientos del artículo 310,
Mi representado no forma parte de ninguna organización criminal. And following the guidelines of Article 310, my client is not a part of any criminal organization. Pese a que se señala en dicho artículo sobre el número de delitos y su naturaleza, debemos recordar, como ya se indicó anteriormente, la gravedad de la conducta no debe considerarse en sí misma. Despite the fact that in such article indicates that the number of crimes and their nature, we must remember, as was done before, that the seriousness of the conduct should not be considered in itself. No existen sentencias condenatorias, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, así como ninguna de las demás circunstancias que establece la ley. Since there are no convictions, neither in Colombia or in the United States, as there are no other circumstances established in the law. Por último y no menos importante, respecto a la seguridad de la víctima, este aspecto sería aplicable a la familia o bienes de la víctima. Al respecto, se debe señalar que mi representado no tiene relación o comunicación con ellos, por lo cual no se acredita que efectivamente existan motivos fundados que evidencien un peligro para la sociedad o la víctima. And lastly, but of no less important as regard to the safety of the victim, this aspect would only apply to the family or assets of the victim. In this regard, we should take note that my client has no relationship or communication with them, for which, and there has not been proven, therefore, any proof, therefore, that there is a danger to society or the victim. Ahora bien, sobre el tercer requisito, es importante hacer mención que la interpretación brindada por el delegado de la Fiscalía se va a presentar la siguiente antítesis. Now, regarding this requirement, it is important to mention that the interpretation provided by the General Prosecutor's Office presents the following contradictions. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso. That it is probable that the indicted party will not appear during the process. La no comparecencia del imputado al proceso, pese a lo que parece obvio, no es probable que mi representado deje el país, ya que su pasaporte le ha sido decomisado y ese es su único documento de identidad válido a nivel internacional. As regards the non-appearance of the defendant in this process, despite what seems obvious, it is not probable that my client will leave the country, since his passport has been seized, has been confiscated, and that is his only valid international identity document. Por otra parte, el destino de viaje de mi representado, acorde con su declaración, y sin que esto implique autoincriminación. On the other hand, the travel destination of the defendant here, according to his own statements, and without implying any self-incrimination, estaba previamente programado antes de los lamentables sucesos, pues como se puede evidenciar en el pasaporte de mi representado, con los sellos de migración de dicho país, es un destino habitual del señor Poulos, pues tiene intereses allí. As it had been previously scheduled beforehand and before the unfortunate events that happened, because as it can be seen in the passport of the defendant with the seals of the migration agency from that country, it is a regular destination of Mr. Poulos as he has interest there. La forma en la que salió del país fue de manera legal, así que esto muestra que sin su pasaporte la posibilidad de salir del país está realmente limitada. The way to leave the country that he did was legal. So without his passport, his ability to leave it once more is limited in reality.
Ahora bien, respecto al arraigo, mi representado no registró un arraigo en Colombia, pues lo tenía en Estados Unidos. Sin embargo, como se puede observar en los elementos incautados, se encontraban todos los documentos relevantes para él. Now, regarding community ties, my client does not possess any such ties in Colombia, since he does have such ties in the United States. However, as it can be seen in the items that were seized from him, all his relevant documents for him he was carrying. Su tarjeta de seguridad social, lo cual en Estados Unidos es el documento más relevante, como lo es en Colombia la cédula. Asimismo, todos los elementos de valor e importancia para él, pues su intención era radicarse en Colombia. He was carrying with him his social security card, which in the United States is his most relevant document, like the Colombian ID in this country. Likewise, he had all elements of value and importance to him, given that his intention was to settle in Colombia. Establecer arraigo en Colombia, aparentemente, con la señorita Trespalacios. Lastimosamente, aunque estos elementos fueron incautados al momento de la captura, no fueron exhibidos. And he intended to establish such ties in Colombia, and apparently with Ms. Trespalacios. Unfortunately, although these items were seized from him at the time of his arrest, they have not been presented in this case. Los videos que ha mostrado la Fiscalía, así como los elementos materiales probatorios que se han exhibido en las presentes diligencias, las ha visto todo el país, por lo cual la vida e integridad del imputado está en riesgo. The videos that the prosecutor's office has presented and all the evidence elements that have been shown during these proceedings have been seen by the whole country, for which the life and integrity of the defendant here is at risk. Asimismo, se ha referido el ente acusador en su sustentación sobre riesgos posibles a futuro, fundamentando la medida. Sin embargo, estos no deben ser determinados de dicha manera. In the same manner, the prosecutor's office has referred about future possible risks on the basis to support the measure requested. However, this risk should not be determined in this way. Puesto que las características que rodearon los hechos se prestan para varios tipos de interpretación, pero no para afirmar de manera determinante los sucesos inciertos que pudiesen suceder o no. Because the features that surrounded the facts of the events lend themselves to various types of interpretation, but they do not definitely assert those events which are yet uncertain that could happen or not. Señor juez, si bien es cierto, se cumplen factores objetivos para la imposición de medida de aseguramiento, existen factores subjetivos que se deben tener en cuenta y solicito respetuosamente se tengan en consideración al momento de decidir la información a presentar aportada por el imputado y que es su deseo dar a conocer sin que esto vulnere sus derechos y que no se contemple como una autoincriminación. Your Honor, although it is true that several objective factors are met for the imposition of the preventive security measure, there are also subjective factors that must be taken into account. And I respectfully request that they be taken into consideration when making the decision. And these other factors add that the information to be presented, provided by the accused, by the defendant party here, and it is his wish to make it known without this violating his rights and without it being considered as self-incrimination.
Los orígenes de mi representado provienen de Grecia y Turquía, por esto el apellido Poulos. The origins of the party I represent are from Greece and Turkey. For this reason, he has his surname Poulos. Mi representado es padre de 3 menores hijos, uno por los cuales luchó arduamente por su vida contra el cáncer. Incluso por esta labor fue llamado al Estado de la Unión y a ser honrado en la Casa Blanca por su vocación en el tratamiento del cáncer de su hijo y por ser un padre modelo. My client is the father of 3 underage children, for whom he fought hard. In one case, for the life of one of his sons who fought against cancer. Even for that work, he was called to State of the Union to be honored at the White House for his vocation in the treatment of his son's illness, and therefore being named a model father. Su vínculo con la madre de sus hijos se sostuvo por 13 años, donde no existió ninguna queja ni problema de gravedad o de celos con su pareja en Estados Unidos. His relationship with the mother of his children was sustained for 13 years, and during that time there were no complaints or any serious problems of jealousy with his partner in the United States. Sus padres son adultos mayores. His parents are elderly, an elderly couple. No tiene ningún tipo de antecedente penal ni en Colombia ni en Estados Unidos. He has no criminal record of any kind, neither in Colombia or in the United States. Mi representado no cuenta con nadie en Bogotá para sufragar sus gastos ni prestarle apoyo en caso de mantener la privación de su libertad. The defendant has not anyone in Colombia to cover for his expenses or to provide for him with support in case he continues to be deprived of his liberty. Asimismo, tiene una carrera de servicios financieros sin una sola queja en 14 años. Also, he has a career in the financial service industry without any complaint in his 14 years of experience. El señor Poulos ha viajado por el mundo y, como lo expliqué anteriormente, ha ido en repetidas ocasiones a Turquía. Mr. Poulos has traveled around the world, and as I mentioned before, he has visited in several occasions Turkey. Existe una seria preocupación por la seguridad del señor Poulos, pues no se puede tener plena confianza en una prisión regular. There are serious concerns for the safety of Mr. Poulos, as it is clear that there is no safety and confidence in a regular prison establishment. Dentro de los elementos materiales incautados, aunque no se evidencia, un momento, digo esto mejor. Dentro de los elementos incautados, aunque no fue expuesto, se encontraba un cofre que guardaba un anillo. Within the elements that were seized, and although it was not presented, there was a box which kept a ring. Ya que se han hecho interpretaciones sobre todo lo visto, también se debe hacer interpretación sobre esto. Mi representado tenía una excelente vida en Estados Unidos. ¿Para qué renunciar a todo? Although there have been many interpretations about everything, in this case there must be also an interpretation about this. My defendant had an excellent life in the United States, so why give that up? Mi representado tenía una especial relación con la víctima. La amaba y pretendía organizarse con ella. Si trajo consigo todas sus pertenencias de valor, como ya lo indiqué anteriormente, mi representado no vino a Bogotá para asesinar a alguien, vino a estar con alguien que amaba. The defendant had a special relationship with the victim. He loved her and intended to settle with her, and brought all his belongings
and valuable items with him, as I have already indicated previously. The defendant did not come to Bogotá to murder someone. He came to be with someone he loved. Para mi representado, permanecer en el país es relevante. Él tiene una buena reputación en Estados Unidos. Permanecer en Colombia es la única forma para limpiar su nombre, lo que espera demostrar con la evidencia que aporte mi representado al proceso. For the defendant, it is relevant to remain in the country. He has a good name and reputation in the United States, and remaining in Colombia is the only manner to clean his name through the evidence that he intends to bring to this process. Bien, retomando la argumentación jurídica. Referirse el ente acusador al afirmar las acciones como ciertas y pretender que una medida de aseguramiento satisface la necesidad social y justifica justicia para las víctimas, tomar este criterio es claramente vulnerador de la presunción de inocencia. So, returning to the legal argument I am making, so that for the prosecutor's office to refer to the actions as true and claim that a preventive security measure satisfies the social need and justifies justice and brings justice to the victims, for taking such criteria, it is a clear vulneration of the presumption of innocence. Ahora bien, dentro de los argumentos señalados anteriormente, en especial que mi representado no cuenta con ningún tipo de apoyo en el país, se debe tener en cuenta que And now, considering the arguments which has been indicated before, especially that my client does not have any type of support in the country, it must be taken into account that el imputado debe poder contar con la posibilidad de allegar pruebas que desvirtúen la solicitud del fiscal o la víctima, en el sentido de que el juez de garantías decida sobre las medidas, pues de otro modo no se le estaría garantizando un juicio justo contradictorio. Es claro que en este escenario procesal no podemos hablar de pruebas, sino de elementos materiales probatorios, por lo tanto se limita esta contradicción. The defendant must be able to bring evidence that contradict, that disprove the request by the prosecutor's office or the victim, or the victim's representation, in the sense that the judge for the control of guarantees may decide over such a measure, because otherwise it would not be a fair process, a contradictory process. It is clear that in this proceedings we cannot speak of evidence but of probative material elements. Therefore, this contradiction is limited. Voy a decir algo que no está escrito, ¿listo? En este caso, sobre la posibilidad de allegar pruebas por parte del defendido, se debe tener en cuenta que se está, por un lado, prestando una defensa técnica, pero la defensa material, ese peso va a recaer en el imputado. In this case, when we're talking about the opportunity to bring forth some evidence, this technical defense is being carried out in this process, but the material defense will be provided also by the defendant. Por lo tanto, es el imputado en el ejercicio de esa defensa material quien debe buscar esa evidencia o elementos de prueba para ejercer el principio de contradicción. And therefore, it is the indicted party in his material defense who must seek such evidence or elements
of proof to ascertain, to bring to the process. Por lo tanto, señor juez, si se decreta una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, se le estaría negando la aplicación del principio de igualdad de armas. Therefore, Your Honor, if the measure to be applied would be a preventive custodial measure in a detention institution, he would be being denied the principle of equality of arms. Señor juez, solicito comedidamente realizar un análisis a la sentencia C-469 de 2016. Your Honor, I politely request an analysis of the judgment of the sentence C-469 of 2016. La cual presenta serios reparos frente a lo estipulado por la Convención Americana de Derechos Humanos, which presents serious objections to the provisions of the American Convention of Human Rights, Inter-American Convention. Sin embargo, nos hemos acogido a lo señalado por la máxima corte. No me referiré a asuntos de fondo de la sentencia que el señor juez y las partes bien conocen. However, we accept what was declared by the highest court, by our highest court. I will not refer to substantive issues of the sentence that the judge and the parties know. Al respecto, la ley colombiana y su jurisprudencia han desarrollado las necesidades de dicha medida de aseguramiento. Sin embargo, esta colisiona con el derecho internacional expresado en los derechos humanos, que forman parte de la normativa colombiana por extensión del bloque de constitucionalidad. In this regard, the Colombian law and its jurisprudence have developed the need for such a preventive security measure. However, this one collides with the international law for human rights, which are a part of the Colombian regulation by the block of constitutionality. La imposición de la detención preventiva provoca en la sociedad la sensación que la justicia está siendo efectiva. Por ende, no se están quedando en la impunidad los delitos, en apariencia. El aparato judicial está velando por el interés general y el orden público, contrario a lo que establece el sistema interamericano, para quien la detención preventiva solo es válida en tanto se imponga para garantizar el normal desarrollo del proceso y la asistencia al mismo. The imposition of a preventive detention measure causes in society the feeling that justice is being effectively served. Therefore, that crimes are not remaining in impunity. Apparently, the judicial apparatus is watching over the general interest and public order. And this is contrary to what is established by the Inter-American system for which a preventive detention measure is only valid as long as it is imposed to guarantee the normal development of the process and ensure appearance in it. Por esto, lo señalado por la jurisprudencia resulta contrario a lo dispuesto por la Comisión Interamericana. For this, what is indicated by the jurisprudence is contrary to the provisions of the Inter-American Commission. La medida resulta innecesaria con respecto a estos fines procesales, por cuanto es el Estado quien debe contar con un poder amplio y suficiente para satisfacerlos, sin limitar los derechos fundamentales de los individuos. And so the measure is unnecessary regarding the procedural purposes, since it is up to the state to ensure broad and sufficient power to satisfy
those purposes without limiting the fundamental rights of any individual. La restricción de los derechos fundamentales del individuo, en este caso la libertad, no debe ser la solución para las falencias estatales en la administración de justicia. Por tanto, aunque la protección de pruebas ha sido consagrada en la Constitución como un fin constitucional válido, en realidad resulta ser un fin procesal. The restriction of fundamental rights of the individual, in this case its liberty, should not be the answer for the failures of the administration of justice. Therefore, although the protections of evidence has been established by the Constitution as a valid constitutional purpose, it is actually a procedural purpose. Ahora bien, señor juez, ¿cómo es posible y probable que se decrete una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario? Pues, aunque se presentan reparos por parte de la defensa, no le es posible al suscrito desconocer la aplicación de la ley y la jurisprudencia en estos casos, mediante la cual, en estos casos, déjala ahí que me permite. Now, Your Honor, since it is possible and likely that a preventive detention measure will be decreed in a prison facility, there are objections which are being raised by this defense, and it is not possible for this defense to ignore the application of law and jurisprudence in these cases. La aplicación de una medida de aseguramiento es posible y probable, pese a lo que ha manifestado la defensa. So I repeat that the imposition of a preventive measure in a prison establishment, it is likely, despite what the defense has indicated. En caso de que esto suceda, la defensa tiene una solicitud especial y relevante que hacer, y es que se garantice la seguridad de mi representado. In case that this happens, this defense has one very important request, and this is that the safety of my defendant is guaranteed. Ya que su vida está en riesgo, pues este caso es de trascendencia nacional, donde se ha generado una consternación en la sociedad. Given that his life is at risk, this case has been of natural importance, and there's a great concern in society that has been caused by it. También se ha generado odios en la misma, por lo cual es menester resaltar que un establecimiento de seguridad ordinario no garantiza la seguridad del imputado. There has been hatred generated during this process. Therefore, it is necessary to highlight that an ordinary security prison establishment does not guarantee the safety of the defendant. Un ejemplo claro de ello es lo sucedido en noviembre del 2022 con el señor Juan Pablo González, señalado de abusar de una joven en Transmilenio, donde inicialmente se pretendió mostrar este caso como un suicidio. A clear example of this is what happened on November of the 2022 with Mr. Juan Pablo González, who was accused of abusing a young woman in the Transmilenio bus system, where and this case was initially shown as if it was a case of suicide. Es decir, después de su captura, se hizo pública la noticia que el señor Juan Pablo se había suicidado. So, after his arrest, it was made public that Mr. Juan Pablo had committed suicide. Pero las investigaciones evidenciaron que se trató de un asesinato,
lo cual resultó con la captura de 5 miembros de la policía. Esto es una clara muestra que al remitir al señor Poulos a un establecimiento regular, pone en riesgo su vida e integridad personal. But during the investigation, it was shown, it was evidence that it was a murder which resulted in the arrest, the capture of 5 members of the police. This is a clear sign that sending Mr. Poulos to a regular prison establishment puts his life and personal integrity at risk. Señor juez, esto es un hecho notorio, el cual se conoció en todos los medios colombianos, por lo cual no se hace necesaria acreditación. Your Honor, this is a fact that was notorious, which was made known by the common media, by the regular media, so therefore it does not require to be credited here. Por lo cual solicito con medida y especialmente se garantice la seguridad del imputado, protegiendo su vida e integridad, manteniendo a mi representado en las instalaciones de la Fiscalía. En caso que esto no sea posible, que su custodia esté protegida bajo un esquema de máxima seguridad. Therefore, I respectfully request, Your Honor, that his safety, the safety of the indicted party, is guaranteed by the protection of his life and integrity. Maintaining the indicted party here in the facilities of the General Prosecutor's office headquarters, or if this is not possible, that his custody be protected under a top security scheme. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Y sí, gracias, señor intérprete. That is all. Bien, gracias, señor defensor. El despacho le solicita al señor intérprete que le pregunte al señor John Nelson si ha comprendido la interpretación que usted ha hecho a la exposición de la defensa. Once more, Mr. Poulos, the judge needs to know if you have understood what I have just interpreted from the exposition of the lawyer. Yes, I understood everything. Sí, señor, él entendió todo. Por favor, para que le pregunte si considera que el señor defensor omitió algún tema que considera pertinente que aquel debía exponer en su sustentación. Sure. Mr. Poulos, the judge needs to know whether there is some other aspect that was not exposed in this presentation by the lawyer and that you need to make clear. Could I have 10 minutes to discuss? Él dice que si le pueden dar 10 minuticos para discutir ese aspecto. Bien, son las 4:02, sobre las 4:10 nuevamente le pregunto, señor traductor. Sí, señor.
Señor juez, ya finalizamos la comunicación con mi representado. Bien, vamos a esperar que las demás partes activen su cámara. Bien, entonces, señor intérprete, para que damos constancia entonces de que el señor John Nelson ya ha comunicado a su defensor lo que considera que debe adicionar a su intervención inicial aquel. Sí, señor. What you are so far in agreement with what has been said, and there's no more to be added. No, nothing else to add. Sí, señor, que entonces está de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora y que no hay más que adicionar. Bien, gracias. Entonces son las 4:10 de la tarde. Vamos a hacer un receso de una media hora mientras en ese tiempo organizo lo que va a ser objeto de respuesta a cada una de las partes intervinientes y evidentemente pues emitimos la decisión. Son las 4:10, sobre las 4:40 de la tarde reanudamos. En este mismo link, por si se quieren desconectar, igual pueden permanecer, no hay inconveniente. Muchas gracias, su señoría. Gracias, su señoría.
taking a decision against for the imposition of the preventive security measure to be imposed upon John Nelson Poulos, and this decision has been ratified by the public ministry and the attorney of the victims. Sí, señor. En lo que tiene que ver con la competencia, esa parte del texto sí se encuentra allí, señor traductor, entonces voy a pronunciarme sobre la competencia y usted después hace la traducción de ese texto. Que es lo mismo. De conformidad con los artículos 37, numeral quinto, 39, 153, numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal, se cumple el factor objetivo, también se da el factor territorial, como quiera que los hechos jurídicamente relevantes tuvieron lugar en el distrito capital, de modo que se reúnen las exigencias del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal. No deviene procedente considerar el factor subjetivo por cuanto el aquí procesado no tiene la condición de aforado y asimismo no procede el factor funcional al tratarse de una decisión de primera instancia. En consecuencia, este despacho es competente para pronunciarse acerca de la solicitud que ha elevado el delegado de la Fiscalía de imposición de medida de aseguramiento. Regarding the competence of this court, pursuant to Articles 37, numerals 5, 39, 153, 144, numeral 4 of the Code of Criminal Procedure, the objective factor does comply. It is met. It is also the territorial factor met because the legally relevant facts took place in the district capital of Bogota. So the requirements for Article 43 of the Code of Criminal Procedure do apply. It is not proceeding to consider the subjective factor, given that the process party here has no special condition, and so there is no functional factor to be treated in this first instance decision. Therefore, this court is competent to make a decision about the request by the delegate of the General Prosecutor's Office to impose a measure of security. Sí, señor. Bien. Como presupuestos constitucionales tenemos que el artículo 13 señala que todas las personas nacen libres ante la ley y el artículo 28 reafirma que toda persona es libre. And regarding constitutional rights, the Constitution indicates in Article 13 that all people are born free, and Article 18 indicates that everyone has the right to liberty. Sí, señor. Derecho fundamental que no es absoluto y que puede ser objeto de limitación en virtud de un mandamiento escrito por parte de autoridad judicial competente y con arreglo a las formalidades legales. And this fundamental right is not absolute and may be object of restriction if it is so decreed by a judicial authority. Sí, señor. Uno de los motivos que ha establecido el legislador para limitar ese derecho a la libertad corresponde a lo señalado en el artículo 250 de la Carta Política. One of the motives that has been established by the legislator to limit the right to liberty corresponds to that one included in Article 250 of the Constitution. Allí se indica que la Fiscalía es la titular del ejercicio de la acción penal y está en la obligación de investigar los hechos que revistan las características de un delito. It is then said that it is the General Prosecutor's Office who is to investigate and to carry out this criminal action and must investigate those facts that have such characteristics. Sí, señor. Para cumplir esa función, la Fiscalía General de la Nación deberá solicitar al juez con función de control de garantías la protección de unos fines constitucionales. In order to meet this duty, the General Prosecutor Office must ask the judge
of control of guarantee to carry out such proceedings as well. Esos fines constitucionales corresponden a la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Those constitutional ends correspond to the appearance of the indicted party, also the preservation of evidence and the protection of community. La protección de esos fines constitucionales se logra a través de la restricción del derecho a la libertad. The protection of those three fundamental of those three rights is achieved through the restriction of the right of liberty of someone. Esos presupuestos constitucionales son desarrollados legalmente en el Código de Procedimiento Penal. Those constitutional rights are developed in the Code of Criminal Proceedings. Sí, señor. Allí, como principio rector y garantía procesal, en el artículo 2 se establece la libertad. There, as a guiding principle and procedural guarantee in Article 2, it is established that principle of liberty. Sí, señor. Se reafirma que toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad, la reserva judicial y la reserva legal. It is reaffirmed that every person has its right for his or her liberty to be respected, and also for legal reserve. También se señala que el juez, con función de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, podrá ordenar la restricción de ese derecho a la libertad. It is also stated there that the judge for the control of guarantees may restrict that right of liberty if it has been so requested by the General Prosecutor's Office. Cuando ello resulte necesario para garantizar los fines constitucionales. It is deemed necessary to guarantee the constitutional purposes. Sí, señor. En el libro 2, Técnicas de Indagación, Investigación de la Prueba y Sistema Probatorio, second book regarding techniques of research and evidence in the probatory system. Título 4 del régimen de la libertad y sus restricciones. Title 4 for the regimen of liberty and its restrictions. Se encuentra el capítulo 1 de las disposiciones comunes. It is found the chapter 1 of common provisions. Tiene un primer artículo que es el 295 de la afirmación de la libertad, que consagra los criterios interpretativos para la limitación a ese derecho. It has one first article, which is Article 295, for the restriction of liberty, and has all the interpretative criteria for the restriction of such right. Allí se establece que la privación de la libertad es excepcional, los principios pro hominem y pro libertatis, y el test de ponderación como herramienta argumentativa para la limitación de ese derecho. It is exposed that the principles for restriction are exceptional, and the principles of pro hominem and pro libertatis as an argumentative guideline for such proceeding. Sí, señor. Más adelante se encuentra el capítulo 3 de la medida y aseguramiento.
one there is chapter 3 for the consideration of the preventive security measure. Allí se establecen las clases de medida y aseguramiento, los requisitos para su imposición, el plazo razonable para adelantar un proceso penal con persona privada de la libertad, la posibilidad de la revocatoria y o de la sustitución de la medida de aseguramiento. There you can find the type of request for the security measure, the requisite for the imposition, the timeline for reasonable to carry out the proceedings for a person who is restricted of the liberty at that moment, and the possibility to revoke or substitute such measure. Yeah. De los artículos de ese capítulo se concluye que son requisitos para la imposición de una medida de aseguramiento acreditar en un grado de diferencia razonable la existencia de la conducta punible, la probable autoría o participación, el juicio de necesidad, el juicio de suficiencia y su urgencia. Out of those articles of this chapter, it is concluded that it is required for the imposition of such measure to establish that such criminal conduct is in the classification of probable authorship or participation, the criteria of necessity and efficacy of such proceedings. Bien, ahora entonces vamos a hablar de la naturaleza jurídica de esa medida de aseguramiento. Señor traductor, allí en el documento le plasmé la cita jurisprudencial a la que voy a hacer lectura para que usted seguidamente haga la traducción de esa parte del texto. Como se indica en la sentencia C-025-2008, la detención preventiva en establecimiento carcelario es una medida cautelar de tipo personal que adopta el juez en el curso de un proceso penal y consiste en la privación de la libertad de manera provisional, pues su objetivo es realizar los derechos y deberes constitucionales que, en sentido estricto, consisten en asegurar el cumplimiento de las decisiones que se adoptan en el proceso y garantizar la presencia del sindicado en el mismo para que sea más efectiva. De una parte, la investigación y el juzgamiento, y de otra, los derechos de las víctimas. La detención preventiva tiene una duración precaria o temporal porque su finalidad no es sancionatoria, ni está dirigida a resocializar, ni a prevenir el delito, ni a ejemplarizar, sino que su finalidad es puramente procesar y asegurar el resultado exitoso del proceso penal. So regarding the legal nature, it is indicated in sentence C-025 of 2008 that preventive detention in a prison establishment is a security measure for an individual that the judge adopts in the course of a criminal proceeding, and it deals with the restriction of liberty in a provisional manner because its object is to preserve the rights and constitutional duties in a strict sense, and these are to ensure the fulfillment of the decisions that are adopted in the process and to guarantee the presence, the appearance of the indicted party so the process is more effective, and on one part that the investigation and the ruling in the other, and the right of the victims. The preventive detention has a short and temporary duration because its finality is not to sanction, nor is it directed to resocialize, nor to prevent crime or to make an example, but rather its finality is purely procedural and in order to ensure a successful result of the criminal process. Bien. Ahora en lo que tiene que ver con los requisitos de la medida de aseguramiento, señor traductor, allí también hay una cita para que por favor haga la traducción correspondiente. Bien.
En decisión AP 2761-2020 del 14 de octubre de 2020, radicación número 54938, nuestra ponente Patricia Salazar Cuellar, se señala lo siguiente, abro comillas. Tanto el fiscal para solicitar la medida de aseguramiento como el juez para acceder a esa pretensión deben demostrar la satisfacción de los siguientes requisitos contenidos en los artículos 306 a 317 del Código de Procedimiento Penal de 2004, los cuales fueron organizados por la Corte de la siguiente manera. Primero, la inferencia razonable de participación del imputado en la conducta y para tales efectos deben presentarse y explicarse las evidencias físicas y otra información legalmente obtenida con la que se acredite en el nivel de conocimiento establecido en la ley que el delito ocurrió y que el imputado es autor o partícipe. 2. La necesidad de la medida contra el imputado. Para ello, tanto el solicitante al formular la petición como el juez al resolverla deben evaluar los siguientes factores. A. Factores no procesales que desarrollan los artículos 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal que disponen la imposición de la medida restrictiva de la libertad cuando el imputado represente un peligro para la seguridad de la comunidad, posibilidad de reiteración de la conducta o comisión de otras, o pueda inferirse razonablemente que atentará contra la víctima, sus familiares o sus bienes. B. Factores procesales previstos en los cánones 309 y 312 que disponen la procedencia de la restricción de la libertad cuando existan motivos graves y fundados que den cuenta de que el imputado podría no comparecer al proceso y o afectar la actividad probatoria. Tercero, la elección del tipo de medida a imponer en esta etapa es carga de los involucrados en la diligencia indicar cuál de las medidas de aseguramiento previstas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal se habrá de imponer, privativa o no privativa de la libertad, y luego exponer los motivos por los que dicha medida es la procedente. Para ello deberán tenerse en cuenta las previsiones normativas aplicables, esto es, las que permitan la imposición de medidas de detención en establecimiento carcelario, como el artículo 3.3, las que prohíben el decreto de una medida distinta a la privación de la libertad intramuros, verbigracia al artículo 199 de la ley 1098/2006, y en tercer lugar, si resulta procedente una medida no privativa de la libertad, cuando la misma pueda ser suficiente para alcanzar el fin perseguido. Parágrafo 2 del artículo 307 y 308. En este proceso es necesario llevar a cabo el juicio de proporcionalidad orientado a que se evalúe si la medida solicitada resulta adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto a través de un balance de los intereses que se confrontan. Esto es el derecho fundamental que afecta con la imposición de la medida y el fin constitucional que se busca proteger al decretarla, artículos 295 y 296 de la ley 906 de 2004. Señor traductor, puede traducir la cita. Gracias. Sí, señor. So, regarding the requirement for the imposition of such a measure, the decision AP 2761/2020 of October the 14th of 2020 by Magistrate Patricia Salazar Cuellar indicates that the prosecutor, in order for the prosecutor to request the preventive security measure and as well for the judge to agree to such pretension, it must be demonstrated to the satisfaction that the following requisites are as contained in Articles 306 and 316 of the Code of Criminal Procedures are met, which have been organized by the court in the following manner. First, reasonable inference of participation of the indicted party in the conduct. For such effects, it must be presented and explained that the physical evidence and any other legally obtained information
which has been credited to the level of proper knowledge established by the law, and that the crime occurred and that the indicted party is author or a participant. Second, the necessity that the measure against the indicted party, and for that the requester, in this case the Office of the Prosecution, by formulating such petition to the judge to resolve, must evaluate the following factors. A, non-procedural factors that are developed in Article 310 and 311 of the Code of Criminal Proceeding that have that the imposition of the restrictive measure of the liberty when the indicted party represents a risk to the security of the community, a possibility of reiteration of the conduct, of repetition of the conduct, or the commission of other such conducts, or that it may be reasonably infer that he will go against the victim, its family, or its property. B, procedural factors which are included in Articles 309 and 312, which have that the origin of the restriction of liberty when there are serious motives and well-founded that support that the indicted party may not appear at the process and or affect the evidence activity. 3, the choice of the type of measure to be imposed. At this stage, it is the burden of the involved parties in the proceedings to indicate which security measures are to be imposed as provided in Article 307 of the Code of Criminal Proceeding, and whether it be restrictive or not restrictive of the liberty, and then to expose the motives for which such a measure does apply. For it, several aspects are to be taken into account. One, that the regulation foreseen are applicable. This is that they permit the imposition of the restrictive measure in a prison establishment, as it is included in Article 313. And second, those that prohibit the establishment of such a measure different from the restriction of liberty in a prison establishment. That is included in Article 199 of Law 1098 of 2006. And finally, third, if it is precedent, if it does apply a non-restricted measure, non-restricted of liberty, when this measure may be sufficient to reach such a purpose that has been sought. This is in paragraph 2 of Article 307 and Article 308. In this process, it is necessary to take consideration the test of proportionality oriented so that it may evaluate whether the measure requested is adequate, necessary, and proportional in a strict sense through an assessment of the interests that are in contradiction. That is, the fundamental right that is affected through the imposition of such a measure, and the constitutional purpose which seeks to protect, which is sought to be as protection at the moment to decree it. That's Article 295 and 296 of Law 906 of 2004. Sí, señor Jack. Bien. Para acreditar esos requisitos, el grado de conocimiento exigible es el de la inferencia razonable. In order to accredit those requirements, the degree demanded is that of reasonable inference. Acerca de la inferencia razonable,
se ha señalado lo siguiente. Señor traductor, ahí tiene la cita. Voy a dar lectura y seguidamente hace la traducción. El estándar probatorio legalmente establecido para tales efectos es el de la inferencia razonable de autoridad o participación, que no es otra cosa que la deducción efectuada por el funcionario judicial sobre la probabilidad que existe en términos lógicos y razonables dentro del espectro de posibilidades serias que el imputado haya cometido y o dominado la realización de la conducta ilícita o haya participado en su ejecución sin que tal operación mental fundada en el valor demostrativo de las evidencias puestas a su disposición implique un pronóstico anticipado de responsabilidad penal o equivalga a la certeza sobre el compromiso del procesado. Lo anterior en la decisión SP 38-2-2019 del 17 de septiembre de 2019, radicación 55519, magistrado ponente Eugenio Fernández Carrier. Señor traductor. So regarding the degree of knowledge, it is established, and I open brackets, that the probative standard legally established to such effects is that of reasonable inference of authorship or participation, which is none other than the deduction carried out by the judicial official about the probability that exists in logical and reasonable terms within the spectrum of serious possibilities that the indicted party has committed or has been in control of this criminal action, or that has participated in its performance, without indicating that such a mental conniving was founded in the demonstrative value of the evidence presented in the process, or that it implies an anticipated forecast of criminal responsibility, or that it is equivalent to the certainty of the commitment of the process in the activity. That is supported by the file SP 3812/2019 and filing 555-19-17 of September of 2019 by Eugenio Fernández Carrier. A ese grado de conocimiento, tratándose de un asunto sobre violencia de género, no puede llegarse por la valoración ordinaria de elementos materiales probatorios. Such degree of knowledge dealing with an affair of a violence of a gender perspective may not be reached solely by evaluation of probatory elements. Es obligación de los servidores judiciales hacer una valoración con enfoque de género o perspectiva de género. It is a duty, an obligation for judicial servants to carry out an assessment with a gender perspective in this case. Sí, señor. Acerca de lo que debe entenderse por esa valoración con perspectiva de género, ha señalado la jurisprudencia. Aquí son como unos 8 párrafos, no sé si lo hacemos párrafo por párrafo, señor traductor, o como venimos haciendo. Pregúntele al señor John Nelson cómo prefiere. Sí, señor. Given that I am being able to read part of this ruling, the judge wants to know whether you consider that we must make pauses for me to interpret, to translate, or rather if we continue as we have been done so far, that he reads a large chunk of it and then I read the same chunk. Yeah, that's fine to continue the same. Que continuemos de la misma forma, con, pues digamos, con todo el completo. Se hace la traducción completa del texto. Bien. Sí, señor. Entonces, señalaba que de qué manera se hace una valoración probatoria con enfoque de género en decisión SP 2136 de 2020,
del 1 de julio de 2020 en la radicación 52897, magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya, se señala lo siguiente, abro comillas: se configura un error de hecho por falso raciocinio cuando el fallador, estando obligado a hacerlo, por ejemplo, en casos de violencia contra la mujer, no valorar la prueba con enfoque de género, el cual en el ámbito de la ponderación y razonamiento probatorio se traduce en la obligación de examinar los elementos de juicio y particularmente el testimonio de la víctima, eliminando estereotipos que tratan de universalizar como criterios de racionalidad simples prejuicios machistas. Las razones que sustentan tal regla son las siguientes. Primero, el enfoque de género es un mandato constitucional y supraconstitucional que vincula a todos los órganos e instituciones del poder público y que les obliga a que en el ejercicio de sus funciones y competencias obren de modo que les permita identificar, cuestionar y superar la discriminación social, económica, familiar e institucional a la que históricamente han estado sometidas las mujeres. En el ámbito nacional, aquel se desprende para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Y el artículo 43 ibidem, según el cual la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Sigue más adelante la cita. También esta corporación tiene sentado que en un modelo de Estado social de derecho, los jueces están llamados a garantizar la protección de las prerrogativas fundamentales y con ello, de manera prioritaria, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Es así que todo proceso mental de ponderación probatoria o construcción indiciaria basada en preconcepciones machistas o prejuicios de género desembocará en un razonamiento formalmente defectuoso porque los estereotipos implican reducciones y generalizaciones que impiden cualquier consideración a las características individuales y en tanto establecen jerarquías de género y asignan categorizaciones peyorativas o desvalorizaciones hacia las mujeres, son discriminatorios. Los estereotipos distorsionan las percepciones y en la práctica judicial conducen a decisiones que, en lugar de basarse en los hechos relevantes, se fundan en creencias y mitos preconcebidos. Dichos estereotipos interfieren en la valoración de la prueba y en la sentencia final, que pueden verse marcados por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. Por ejemplo, que una agresión sexual solamente es tal en la medida en que la mujer se haya resistido. En ese sentido, una de las garantías para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de pruebas que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas. Luego, en la decisión SP 931-2020, radicado 55406 del 20 de mayo de 2020, magistrado ponente Hugo Quintero Bernat, en la que se cita Corte Constitucional, sentencia T02-2016, se dice: en adición a lo explicado en precedencia, debe tenerse en cuenta que respecto de los deberes que tiene la Administración de Justicia frente a las mujeres víctimas de conductas características de esta clase de vejámenes, la Corte Constitucional introdujo algunas reglas para analizar los casos que involucren actos discriminatorios. El enfoque de género permite evidenciar que en determinadas circunstancias las consecuencias jurídicas pueden ir en detrimento de los derechos de las mujeres. De ahí que entonces se convierta en un deber constitucional no dejar sin contenido el artículo 13 superior y en consecuencia interpretar los hechos, pruebas y normas jurídicas con base en enfoques diferenciales de género. En ese contexto, la Corte Constitucional ha identificado los siguientes deberes concretos de la Administración de Justicia. A. Desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres. B.
analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutica se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica un trato diferencial. C. No tomar decisiones con base en estereotipos de género. D. Evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir sus funciones. Reconocer las diferencias entre hombres y mujeres. E. Muy importante esto. Flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resulten insuficientes. F. Considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales. G. Efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia. H. Evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales. Y la I. Analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres. Lo anterior, por supuesto, en modo alguno significa una flexibilización o inobservancia del estándar probatorio exigido. Allí se dice que para condenar, en este caso sería de fuerza razonable, ni comporta, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, la idea de que el testimonio de las víctimas debe acogerse irreflexivamente o aceptando pruebas violatorias de derechos fundamentales. En últimas, abordar la litis en hechos de violencia contra la mujer bajo la perspectiva del enfoque de género permite hacer visible la violencia en contra de estas, presupuestos indispensables para su erradicación. Señor traductor, por favor, la traducción de las dos citas que están ahí en el documento. Gracias. Sí, señor. Un segundito. En el subtítulo Perspectiva de Género. Sí, sí, uso aquí una ayuda, pero entonces, ya. Regarding gender perspective, in a decision SP 2136-2020, file number 52897 of July the 1st, 2020 by José Francisco Acuña Vizcaya, an error is made due to false reasoner when the judge who is to make the ruling is being obliged to do so, for example, in cases of violence against women, and that that judge does not value evidence with a gender approach or perspective, which in the field of evidentiary assessment and reasoning translates into the obligation to examine the element for the ruling and particularly the testimony of the victim, eliminating stereotypes that deal with those facts to universalize a simple criteria of rationality, that is, sexist prejudices. The reasons that support this rule are the following. First, the gender perspective is a constitutional and supraconstitutional mandate that binds all bodies and institutions of public power and oblige them in the exercise of their functions and powers to act in ways that allow them to identify, question, and overcome the social, economic, family, and institutional discrimination to which women have historically been subjected to. At the national level, it means primarily for the provisions of the second paragraph of Article 13, according to which the state will promote the conditions for equality to be real and effective and will adopt measures in favor of discriminated or marginalized groups.
in Article 43, according to which, and in brackets, women may not be subjected to any kind of discrimination. This corporation also has established that in the model of the social state of law, judges are called upon to guarantee the protection of fundamental prerogatives, and with this, as a priority, the eradication of violence against women and girls. It is thus that any consideration process of weighing evidence or indicating any such construction based on sexist preconceptions or gender prejudices will lead to formally defective reasoning, because stereotypes imply reductions and generalizations that prevent any consideration of individual characteristics, and as long as they establish gender hierarchies and assign pejorative categorization or devaluations towards women, they are discriminatory. Stereotypes distort perceptions and, in judicial practice, lead to decisions that, instead of being based on the relevant facts, are based on preconceived beliefs and myths. Such stereotypes interfere in the evaluation of the evidence and in the final judgment, which can be marked by stereotyped notions about what should be the behavior of women in their interpersonal relationships. For example, that a sexual assault exists only to the extent that women has resisted. In this sense, one of the guarantees for access to justice for women victims of sexual violence must be the provision of rules for the assessment of the evidence that avoids stereotyped statements, insinuations, and allusions. In Decision SP 931-2020, File 55406 of May 20 of the year 2020, Hugo Quintero Bernate, in which the Constitutional Court is here cited in ruling T012 of 2016, it is said, in addition to what was explained before, it must be taken into account that regarding the duties of the administration of justice against women victims of conducts characteristic of this kind of humiliation, the Constitutional Court introduced some rules to analyze cases involving discriminatory acts. The gender approach makes it possible to show that in certain circumstances, the legal consequences can be detrimental to the rights of women. Hence, it becomes a constitutional duty not to leave Article 13 without content void, and consequently interpret the facts, evidence, and legal norms based on differential gender perspectives and approaches. In this context, the Constitutional Court has identified the following specific duties of the administration of justice. A. Carry out all investigative activities in order to guarantee the rights in dispute and the dignity of women. Analyze the facts, evidence, and regulations based on systematic interpretations of reality, so that in this hermeneutic exercise, it is recognized that women have been a group traditionally discriminated against, and as such, differential treatment is justified. Not to make decisions based on gender stereotypes. D. Avoid the re-victimization of women when it comes to fulfilling their duties, recognizing the difference between men and women. E. Very important is the judge has indicated in this process, to make the burden of proof more flexible in cases of violence or discrimination, prioritizing indications over direct evidence, prioritizing those elements of proof over the direct evidence when the latter are not sufficient. F. To consider
the transforming or perpetuating role of judicial decisions. G, to carry out a rigid analysis of the actions of the person who allegedly committed the violence. H, to evaluate the possibilities and real resources of access to legal proceedings. And I, to analyze the power relations that affect the dignity and autonomy of women. The foregoing, of course, in no way means a relaxation or non-observance of the evidentiary standard required for reasonable inference. And this corporation has specified that the idea that the testimony of the victims should be accepted directly by accepting evidence that should not be accepted by accepted by including evidence that violates their fundamental rights. Ultimately, addressing litigation in acts of violence against women from the perspective of gender approach allows to make violence against women visible, an essential prerequisite for their eradication. Ya. Yeah. De esa manera, entonces, hemos abordado este primer punto correspondiente a los presupuestos constitucionales y legales para la imposición de una medida de aseguramiento, su naturaleza jurídica, los requisitos establecidos jurisprudencialmente para la imposición de la medida, el grado de conocimiento que se exige para ello y de qué manera en este caso en concreto se debe aproximar a ese grado de conocimiento. ¿Bien? Ahora sí, vamos a empezar a resolver el caso en concreto de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra de John Nelson Poulos. Señor traductor. So we have already been gone over the constitutional rights and purposes that are required in order to impose the request for a security measure, and the legal nature of those requisites established in order to impose the measure, and the degree of knowledge that must be exercised. So we will now be going to resolve about the imposition of the security measure to be imposed. Sí, señor. En primer lugar, se cumplen las exigencias del artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el capturado, ahora imputado, y respecto de quien se solicita la medida de aseguramiento, es John Nelson Poulos, de pasaporte número 5928-51173 de los Estados Unidos de América. In the first place, the requirements of Article 128 of the Code of Criminal Proceeding do apply, since we have here with us John Nelson Poulos, identified with passport number 592-85173 of the United States. Yeah. Adicionalmente, se cuenta con sus características morfológicas de huellas digitales, con la impresión dactilar que se le tomó al momento de su aprehensión. Additionally, we also have his morphological features, and we have his fingerprints, which were taken at the moment of his arrest. Asimismo, el aquí capturado, ahora imputado, es John Nelson Poulos y no otra persona, de acuerdo con los documentos ya señalados y el reconocimiento que hicieron María Silvana Núñez Vélez y Laura Elena Hidalgo Bolívar. Likewise, the person who has been captured and now has been indicted
is John Nelson Poulos and none other, given the recognition that was made by María Silvana Núñez and Laura Hidalgo Bolívar. Bien. Ahora vamos a abordar, dentro de los requisitos, la existencia de las conductas punibles. We'll go through over the requirements for the existence of criminal conduct. Seguidamente, se hará el ejercicio relacionado con la probable autoría o participación de John Nelson Poulos en estas conductas. And then we will go through the exercise relating the probable authorship or participation of Mr. Poulos in this conduct. Bien. La primera conducta que le ha sido imputada es la de feminicidio agravado. Voy a dar lectura al artículo que se le imputó, a la conducta que se le imputó, y luego el señor traductor hace la lectura. ¿Bien? Artículo 104A, feminicidio, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. A, tener o haber tenido una relación íntima con la víctima y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. B, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Artículo 104b, circunstancias de agravación punitiva. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere. F, cuando se cometa el delito con posterioridad a cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico. G, por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 de este código. Y como en el literal G del artículo 104b se remite al artículo 104, se señaló el numeral séptimo, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de las condiciones de esta situación. La Fiscalía ha escogido aprovechándose de las condiciones de inferioridad. Señor traductor, puede hacer lectura al tipo de feminicidio que se le imputó al señor John Nelson y que corresponde precisamente a la base para la imposición de la medida de aseguramiento. Sí, señor juez. Now, as regard aggravating feminicide, which has been indicted here, Article 104A feminicide states that whoever causes the death of a woman due to her condition as a woman or for reason of her gender identity or where any of the following circumstances have occurred or preceded shall be imprisoned from 250 months to 500 months. A, if that person has had an intimate relationship with the victim and being the perpetrator of a physical, sexual, psychological, or patrimonial cycle of violence that preceded the crime against her. And B, has exercised on the body and life of the woman acts of instrumentalization of gender or sexuality or actions of oppression and domination over her vital decisions and her sexuality. Article 100B, circumstances of punitive aggravation of feminicide. Article
added by Article 3 of Law 1761 of 2015 as follows. The penalty will be from 500 months to 600 months in prison if the feminicide is committed, F, when the offense is committed after any other type of aggression or physical suffering, and G, through the circumstances of punitive aggravation described in numerals 1, 3, 5, 6, 7, and 8 of Article 104 of this Code. And as paragraph G of Articles 104B refers to Article 104, number 7 refers to that article as indicates placing the victim in a defenseless or inferior situation or taking advantage of this situation. And the General Prosecutor's Office underlined precisely this sentence, taking advantage of conditions of inferiority. Sí, señor, ya. Bien. Para dar respuesta al señor defensor en relación con la inexistencia de ese ciclo de violencia, de actos de cosificación de Valentina, de ausencia de violencia económica, de ausencia de conductas de celotipia que se enmarquen dentro de un feminicidio, en lo que tiene que ver con el ingrediente subjetivo de este delito. Recientemente la Sala de Casación Penal, en una decisión de diciembre del año pasado, en unos hechos que tienen algún tipo de similitud con lo que ahora es objeto de judicialización, se concluye como estos actos y esa manera de muerte corresponden a un feminicidio. Señor traductor, para que explique, por favor. Haga la interpretación, perdón. Sí. Bueno, afortunadamente tengo una nueva aplicación, entonces puedo tomar su dictado un poco mejor. Muchas gracias. This in order to answer to the defender here regarding the relation of the existence of this cycle of violence where there was an objectification of Valentina and whether there was an absence of economic violence in the absence of proof for this conduct, and that there was a jealousy established in the framework of a feminicide as regarding to what has to do with the subjective ingredient. Recently, the ruling court, the criminal final ruling court admitted in December of last year an attempt to bring to justice, as it is concluded in these events, a manner of death which corresponds to a feminicide, but fortunately there is a new application and so it is decided to take it into account. Sí, señor. Entonces vamos a hacer la lectura de la cita jurisprudencial. Es un poco extensa, pero va a permitir resolver cualquier tipo de discusión en torno a lo que diferencia un homicidio de un feminicidio y cómo los hechos jurídicamente relevantes de este asunto corresponden al de un feminicidio. Señor traductor, hace la interpretación y seguidamente hacemos la lectura de la cita jurisprudencial.
Now we're going to read precisely what the differentiation there is from a homicide, from a feminicide, and how those relevant acts take precedent in this case. Sí, señor. En decisión SP 3993-2022 del 16 de diciembre de 2022, radicación número 58-187, magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán, se indica lo siguiente, abro comillas. El legislador colombiano, al tipificar el delito de feminicidio, artículo 2 de la ley 1761-2015, que adicionó el artículo 104A al Código Penal, introdujo un ingrediente subjetivo consistente en que la vida de una mujer sea suprimida por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género, y previó algunos supuestos fácticos que de verificarse, permitirían al menos inicialmente adecuar el comportamiento a esta conducta punible. La Corte Constitucional, en la sentencia C-539/16, al revisar la exequibilidad de la norma citada, aclaró que las hipótesis factuales allí previstas son enunciativas y no taxativas, y no reemplazan ni conllevan a que pueda prescindirse del elemento subjetivo del tipo, de modo que en cada uno de tales contextos se requiere demostrar, además, que la vida de la mujer fue suprimida por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, para que se verifique ejecutado el delito de feminicidio. La correcta imputación fáctica y jurídica del delito de feminicidio no exige que la Fiscalía General de la Nación se circunscriba a alguna de las causales descritas en la norma. Basta entonces que se indique cuáles son los hechos que dan cuenta que el asesinato de una mujer se produjo por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, ingrediente subjetivo del tipo penal de feminicidio, que para que se entienda cumplida en debida forma esta exigencia. Siguiendo con el examen del tipo penal de feminicidio, se tiene que en el informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, del 23 de mayo de 2012, la relatora especial de Naciones Unidas explicó que los homicidios por razones de género pueden ser divididos en dos categorías: activos o directos y pasivos e indirectos. Los primeros incluyen la violencia en la pareja. Por su parte, en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las mujeres, de las muertes violentas de mujeres por razones de género, feminicidio, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se indicó que en la experiencia latinoamericana se han identificado las siguientes modalidades delictivas de feminicidio: íntimo, la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima sostenía una relación o un vínculo íntimo. En el orden nacional, sobre la adecuada y completa comprensión de los conceptos por su condición de mujer y por motivos de su identidad de género, la Corte Constitucional, en la sentencia C-539/2016, señaló lo siguiente: en razón de lo anterior, en los fundamentos de esta sentencia se ha recabado y debe ahora recalcar que la muerte de una mujer se lleva a cabo por su condición de ser mujer, cuando existe un trasfondo de sometimiento y dominación de las víctimas, que surja como manifestación de una realidad basada en patrones históricos de discriminación, producto del uso de estereotipos negativos de género. Puede haber situaciones antecedentes o concurrentes de maltratos físicos o sexuales, como la violación, la esclavitud, el acoso sexual o las prácticas forzadas sobre el cuerpo de la mujer. Asimismo, la muerte puede ser el acto final dentro de un continuum de prácticas constantes de maltrato corporal. Por esta senda, la Corte Suprema, allá hay una serie de decisiones, señor doctor, ¿puedo omitir?, en la que se analizó la circunstancia de agravación punitiva prevista en ese entonces para el delito de homicidio relacionada con que el reato se cometiera contra una mujer por el hecho de ser mujer, norma que finalmente fue derogada por el artículo 13 de la ley 1769/2015, que dio paso a la tipificación del delito de feminicidio como delito autónomo. Matar a una mujer porque quien lo hace siente aversión hacia las mujeres
No se duda, es el evento más obvio de un homicidio de mujer por razones de género, que fue la expresión por la cual se refirió al feminicidio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 16 de noviembre de 2009, expedida por el caso González y otras, Campo Algodonero versus México. Pero también ocurre la misma conducta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra que sucede en un contexto de dominación, público o privado, y donde la causa está asociada a la instrumentalización de que es objeto. En otros términos, se causa la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Bien. Posteriormente, se señala más adelante, señor traductor, para que se ubique, por elementos generales de la violencia de género, la sala quiere destacar, primero, la gran intensidad en la violencia aplicada, como es la aparición de traumatismos, puñaladas, cortes, estrangulación, como en este caso, etc. 2. El uso de un instrumento doméstico de fácil acceso para el agresor. Y 3. La utilización de las manos como mecanismo homicida directo, sin recurrir a armas u otros instrumentos. Dentro de los elementos contextuales que pueden ser útiles para determinar si se está en presencia o no de un delito de feminicidio, se encuentran entre muchos otros la determinación de la causa de la muerte y las lesiones que se encuentran en el cuerpo de la víctima, pues en ocasiones tales hallazgos pueden estar caracterizados por los elementos generales de la violencia de género. Sobre este tema, en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, se indicó que en los casos de feminicidio, los mecanismos de muerte más habituales suelen ser la estrangulación, la sofocación, los traumatismos y el apuñalamiento. Por la misma senda, en la guía Protocolo para la Investigación de Muertes con sospecha de feminicidio de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se indica que los mecanismos de muerte más frecuentes de feminicidio incluyen las muertes por arma blanca, el arma de fuego, las policontusiones por mecanismos simples y complejos y las asfixias mecánicas. Ello no es casual. La utilización de las manos como mecanismo homicida para causarle la muerte a una mujer exige tiempo y proximidad, caracteres que indiscutiblemente se relacionan con sentimientos de rabia, ira, desprecio, castigo, humillación, entre otros, y que expresan el odio manifiesto propio de la misoginia. En este tipo de violencia, en donde el hombre solo utiliza sus propias manos para matar a una mujer, se constituyen en la forma de expresarse superiores a través de ese rasgo distintivo que hace diferentes a hombres y mujeres. Esto es la fuerza física que, por regla general, en los primeros es mayor que en las segundas, en un claro ejercicio de sometimiento y dominio de la mujer a través de la fuerza, en tanto aquella se ve anulada físicamente, dado que no tiene forma de responder al ataque, caracteres que revelan el dolo específico de matar a una mujer por su condición de género. Y allí cierro la cita. Un poco extensa, pero creo que es muy idónea para lo que tiene que ver con este caso en concreto, considerando la manera de la muerte de Valentina. Señor traductor, puede hacer la actividad de traducción de la cita a la que escuchó la lectura. Sí. So, in the decision FP 3993 of 2022, filing number 58187 of December 16, 2022, by Diego Eugenio Corredor Beltrán,
the Colombian legislator, when typifying the crime of feminicide in Article 2nd of Law 1761 of 2015, which added Article 104 to the Criminal Code, introduced a subjective ingredient consisting of a woman's life being suppressed because of their condition of being women or for reason of their gender identity, and foresaw some factual assumptions that, if verified, would allow at least initially to adapt the behavior to this punishable conduct. The Constitutional Court, in judgment C-539 of 2016, when reviewing the enforceability of the aforementioned regulation, clarified that the factual hypotheses provided therein are illustrative and not to be only literal, and do not replace or lead to the dispensing with the subjective element of the type of crime, so that in each of these contexts it is required to demonstrate, in addition, that the life of the woman was suppressed because of their condition of being a woman or for reasons of their gender identity. And that must be concluded to verify the crime of feminicide. The correct factual and legal indictment of the crime of feminicide does not require that the office of the General Prosecutor's Office would limit itself to any of the grounds described in such regulation. It is enough then to indicate that what are the facts that show that the murder of a woman occurred due to her being a woman or for reasons of their gender identity, subjective ingredient of the criminal offense of feminicide, so that this requirement is understood to have been duly fulfilled. Continuing with the examination of the criminal offense of feminicide, it is found that in the report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its causes and consequences of May 23 of 2012, the United Nations explained that gender-based homicide can be divided into two categories: active or direct, and passive and indirect. The former include intimate partner violence. For its part, in the Model Latin American Protocol for the investigation of violent deaths of women for gender reasons, feminicide, prepared by the Regional Office for Central America of the United Nations High Commissioner for Human Rights, it was indicated that in the Latin American experience, the following criminal modalities of feminicide have been identified. The death of a woman committed by a man with whom the victim had an intimate relationship or bond. At the national level, regarding the adequate and complete understanding of the concepts due to her status as a woman and for reasons of her gender identity, the Constitutional Court, in ruling C-539 of 2016, stated the following: in view of the foregoing, in the grounds of this sentence, it has been collected and must be now be emphasized that the death of a woman takes away death of a woman, in this case, because of her status as a woman, when there is a background of subjugation and domination of the victim, which arises as a manifestation of reality based on historical patterns of discrimination, product of the use of negative gender stereotypes. There may be a previous history or
a concurrent situation of physical or sexual abuse, such as rape, slavery, and sexual harassment or forced practices on the woman's body. Likewise, death can be the final act within the continuum of constant practices of bodily abuse. Following this sense, the Supreme Court in decision CJ-SP 2119 of 2015, filing 41457, established, among others, that the circumstance of punitive aggravation provided for the crime of homicide was analyzed related to the fact that the crime was committed against a woman for the fact of being a woman, a regulation that was finally repealed by Article 13 of Law 1761 of 2015, which gave way to the classification of the crime of feminicide as an autonomous crime. And the following was indicated: killing a woman because whoever does it is an aversion to women. There is no doubt. This is the most obvious event in a gender-based homicide of a woman, which was the expression with which the Inter-American Court of Human Rights referred to feminicide in the judgment of November 16, 2009, issued in the case of Gonzalez and others, Campo Algodonero versus Mexico. But the same conduct also occurs when the death of the woman is the consequence of violence against her that occurs in the context of domination, public or private, and where the cause is associated with the instrumentalization of which she is subjected, to which she is subjected. In other words, the death of a woman is caused by the fact of being a woman, when the violent act that produces it is determined by the subordination and discrimination of which she is a victim, resulting in a situation of extreme vulnerability. In decision CJ-SP 1167 of 2020, filing 57957 of April 6, 2022, in which the analysis was carried out. Creo que sigo ahí, creo que me salto, si no estoy mal, sí. Sí, ahí me salto aquí. Ya, gracias. Los elementos, sí. Sí, señor. For general elements of gender violence, the Chamber wishes to highlight the great intensity in the applied violence, such as the appearance of trauma, stab wounds, cuts, strangulation, etc., to the use of a household instrument that is easily accessible to the aggressor, and 3, the use of the hands as a direct homicidal mechanism without resorting to weapons or other instruments. Among the contextual elements that may be useful to determine whether or not there is a crime of feminicide, there are, among many others, the determination of the cause of death and the injuries found on the victim's body, since on occasions such findings may be characterized by the general elements of gender violence. On this subject, in the Model Latin American Protocol for the Investigation of Violent Deaths of Women for Gender Reasons, feminicide, it was indicated that in cases of feminicide, the most common death mechanisms are usually strangulation, suffocation, trauma, and stabbing. On the same path, in the Guide Protocol for the Investigation of Deaths with Suspicion of Feminicide from the Directorate of Human Rights of the Ministry of the Interior of Colombia and the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, it is indicated that the most frequent death mechanisms of feminicide include deaths by white weapon, by knife and firearms, polyconcussions by simple and complex mechanisms, and the mechanical asphyxia. This is not accidental. The use of the hands as a homicidal mechanism
to cause the death of a woman requires time and proximity. Features that are unquestionably related to feelings of rage, anger, contempt, punishment, humiliation, among others, and that they express the manifest hatred of misogyny. This type of violence, where the man only uses his bare hands to kill a woman, constitutes a superior way of expressing himself through that distinctive feature that makes men and women different, that is, the physical force that, as a general rule, in the former is greater than in the latter. In a clear exercise of subjugation and domination of the woman through force, while she is physically nullified, since she has no way of responding to the attack. Characters that reveal the specific intent of killing a woman because of her gender condition. Sí, señor. Bien. Ahora, establecido ya qué tipo de delito de feminicidio o qué tipo de feminicidio se le imputó, los elementos de ese delito, puntualmente el ingrediente subjetivo, es menester señalar los hechos jurídicamente relevantes que ha imputado la Fiscalía en relación con esta conducta. Recordemos que las audiencias preliminares, aun cuando son concentradas, son separadas, son independientes y en manera alguna, por el hecho de que ya se haya hecho mención sobre aquellos en la formulación de imputación, deban ser omitidos en sede de medida y aseguramiento. Señor traductor. And now that we've gone we've gone over the type of crime which has been committed, we must now state those elements in the subjective ingredient, and it is necessary to point out the legal relevant facts that the prosecutor's office has presented. And although we must recall that though these preliminary hearings before the trial are united in some manner, they are also separated and independent. And even though the facts have been reviewed during the indictment, they must be once more gone through in this process. Sí, señor. Bien, entonces los hechos, señor traductor, que son los que nos facilitó el señor fiscal, se encuentran en el documento que le remite. Entre la madrugada y la mañana del domingo 22 de enero de 2023, estando en el interior del apartamento 802 del edificio Capadocia, ubicado en la calle 101, número 2117 del norte de la ciudad de Bogotá, John Nelson Poulos sostuvo relaciones sexuales con Valentina Trespalacios Hidalgo. Procedió a golpearla de manera violenta con sus propios puños, luego ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte. John Nelson Poulos asfixió a Valentina Trespalacios mediante una acción de compresión en el cuello, luego de haberla agredido físicamente, pues le propinó de manera reiterada golpes en su rostro, cuello, cabeza, espalda y extremidades superiores. Valentina Trespalacios Hidalgo, de 21 años de edad, falleció por asfixia causada por estrangulamiento. John Nelson Poulos sostenía una relación sentimental de noviazgo desde hace aproximadamente un año con Valentina Trespalacios, al punto de existir un compromiso de convivencia permanente. John Nelson Poulos le quitó la vida a Valentina Trespalacios Hidalgo como resultado de un proceso celotípico, basado en una obsesión permanente respecto de la relación sentimental o de pareja sostenida con ella, hasta el punto de concebirla como un objeto personal y por ende ejercía sobre ella un acoso y control sobre sus acciones y actuaciones personales como mujer.
Es así como le controlaba sus amistades personales, le vigilaba sus redes sociales e incluso contrató un investigador privado para que ella la siguiera. Comportamiento que se debe entender como violento, dado a que afectaba la integridad física, moral y psicológica de la víctima, pues le instrumentalizaba su condición de mujer. John Nelson Poulos aprovechó su condición de hombre con una contextura gruesa para dominar y reducir a Valentina Trespalacios para poder agredirla físicamente y estrangularla. La víctima no podía defenderse dada la inferioridad o desventaja física. John Nelson Poulos, luego de quitarle la vida a la señorita Valentina Trespalacios Hidalgo, procedió a doblar su cuerpo, aprovechando la flacidez del mismo, y lo empacó en una maleta de viaje de color azul, de propiedad suya. Dejó la cabeza de la víctima por fuera, se la tapó con una manta o toalla, la subió a un carro de mercado, la introdujo en el baúl del vehículo de placas JNL 991 de color gris, el cual había alquilado con anterioridad en la empresa Massey Motors Álamo, y procedió a dirigirse hasta la carrera 109 con calle 23G, vía pública del barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón, y allí en un vertidor o contenedor de basura y escombros la arrojó. Esos son los hechos jurídicamente relevantes del feminicidio. Señor traductor, para que haga la actividad de traducción de ese texto para el señor John Nelson. Sí, señor, cómo no. And these are the facts presented by the prosecution, by the prosecutor's office, and so these are the factual crimes for the aggravated feminicide. Between the early morning and the morning of Sunday, January 22nd of 2023, while inside apartment 802 of the Cappadocia building located at Calle Street 101, number 2117, in the north of the city of Bogota, John Poulos had sexual relations with Valentina Trespalacios Hidalgo. He proceeded to then beat her violently with his own fist, then put pressure around her neck with his hand until he caused her death. Bien. John Nelson Poulos suffocated Valentina Trespalacios by means of a compression action on the neck after having physically assaulted her. Since he repeatedly hit her on her face, neck, head, back, and superior limbs. Valentina Trespalacios Hidalgo was 21 years old, died of suffocation caused by strangulation. John Nelson Poulos had been in a sentimental relationship, dating her for about a year, dating Valentina Trespalacios for about a year, and to the point that they were cohabiting permanently. John Nelson Poulos took the life of Valentina Trespalacios Hidalgo as a result of a jealousy process based on a permanent obsession regarding the sentimental relationship with that partner, to the point of conceiving her as a personal object and therefore exercising over her harassment and control of her personal actions as a woman. This is how he controlled her personal friendships, monitor her social networks, and even hire a private investigator to follow her. Behavior that must be understood as violent, since it affected the physical, moral, and psychological integrity of the victim, since it was used for her condition as a woman. John Nelson Poulos took advantage of his condition as a man with a big frame to dominate and reduce Valentina Trespalacios, to be able to physically attack her and strangle her, and the victim could not defend herself given her inferiority or physical disadvantage. John Nelson Poulos
after taking the life of Ms. Valentina Trespalacios Hidalgo, proceeded to bend her body, taking advantage of how it was limp, and packed it in a blue travel suitcase, which he owned, leaving the victim's head outside. Cover her with a blanket, great blanket or towel, put her in a market push car, put her in the trunk of a gray vehicle with license plate JNL 991, which he had previously rented from the Massett Motors Alamo Company, and proceeded to go to Carrera, that would be Road 109 with Calle Street 23G, in a public space in Los Cámbulos neighborhood of the locality of Fontibón, and there to throw her in a garbage disposal container. Bien. Ahora, Sí, señor. debemos, bien, gracias. Ahora debemos entrar a determinar si esos hechos jurídicamente relevantes aparecen acreditados con los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que se ha aportado en esta audiencia y que ha sido objeto de contradicción en la misma. Now, it is the duty to link whether those legally relevant facts that have been credited are linked to the evidentiary material elements and the physical evidence and the information legally obtained and provided in this hearing. Sí, señor. Bien. De acuerdo con los elementos, es posible colegir que el sábado 21 de enero de 2023, Valentina Trespalacios Hidalgo, en horas de la noche, se encontraba al interior del apartamento 802 del edificio Capadocia, ubicado en la calle 101, número 2117. Señor traductor. Sí, señor. According to the elements, it is possible to conclude that on the Saturday, the 21st of January of 2023, Valentina Trespalacios Hidalgo, in the nighttime, was in the interior of the apartment of address of the building, address 101 2115. Sí, señor. Aquello se ha acreditado con esa imagen número 32 de ese informe o estudio de videos del 24 de enero de 2023, elaborado por Juan Sebastián Alfonso Huerta. This has been seen from image number 22 in this report, in the videos taken or provided in a report dated January the 24th of 2023, made by Juan Sebastián, no recuerdo el apellido, qué pena, no alcancé a anotar. Alonso Huérfano. Alonso Huérfano, Juan Sebastián Alonso Huérfano, gracias, su señoría. Bien. En esa imagen 32, que señaló el apoderado de las víctimas como la última que se tiene de Valentina Trespalacios Hidalgo con vida, y que es similar al video que reprodujo el señor fiscal en su intervención, en el que se ubica a Valentina Trespalacios Hidalgo en el pasillo o en el arco de la puerta de entrada de ese apartamento 802, como se exhibió
en esta audiencia. So in that image number 32, which is the last image of Valentina alive, and this image is similar also to the video presented here by the prosecutor, in which she stands under the threshold of the door in the hallway of that apartment 802, as seen in the material presented. Sí, señor. Ese hecho también lo acredita Laura Elena Hidalgo Bolívar, progenitora de Valentina Trespalacios Hidalgo, quien señaló que para ese sábado 21 de enero, en horas de la noche, sostuvo una videollamada con su hija y aquella se encontraba allí en ese apartamento en el que aparentemente iniciaba una nueva vida junto a John Nelson Poulos. So this timeline is also in agreement with the report by Laura Elena Hidalgo Bolívar, who is the mother of Valentina, who held a video conference with her daughter, and that she was in that apartment on that night, apparently because she was starting a new life permanently with John Poulos. La próxima vez que se volvió a ver a Valentina Trespalacios Hidalgo fue introducida abrupta o aparatosamente en una maleta de color azul al interior de un contenedor en inmediaciones de la carrera 109 con calle 23G, vía pública, del barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón de este distrito capital. The next time that Valentina is seen again is when she was found abruptly introduced into a blue-color suitcase in the interior of a garbage container in the area of Carrera 109 and Calle 23, around the neighborhood of Los Cámbulos in the locality of Fontibón, here in the capital. Ese hallazgo se da el domingo 22 de enero de 2023 sobre las 3:30 horas por parte de Jorge Enrique Flores Chaparro, quien manifestó ser un habitante de la calle que revisó el contenedor, el interior del contenedor de la basura, y observó una maleta de color azul que en su interior contenía, perdón, qué pena, no sé la actividad que estén haciendo allá, pero repite lo que estoy señalando, que contenía una mujer, o sea, la maleta de color azul contenía una mujer y que aparentemente aquella se encontraba sin vida. Señor traductor. Señora. So the day of the finding of her body was on Sunday, the 22nd, at about 3 in the hours of the afternoon, by a homeless person whose name is Jorge Enrique Flores Chaparro, who indeed checked the interior of that garbage container and observed that blue-color suitcase which contained the bodiless, the lifeless body of that woman. Sí, señor. Al lugar de los hechos se dirigió el subintendente Carlos Augusto Prieto, integrante del cuadrante 13 del CAI Versalles de la estación 9ª de policía de Fontibón, quien para ese día adelantaba labores de patrullaje, y se le acercó una persona con características de habitante de la calle
quien manifestó llamarse Jorge Enrique Flores Chaparro, de oficio reciclador, quien le indicó que en un contenedor o al interior de ese contenedor había una maleta azul que tenía en su interior una mujer de la que o en la que sobresalía su cabeza y que aquella al parecer se encontraba sin vida. So to this scene where the facts occur, arrived Subintendent Carlos Augusto Prieto, who is a patroller for the Sector 13 of the 9th Station of Police in the Versalles Attention Command, who was patrolling that day, and he then spoke with Mr. Jorge Enrique Flores Chaparro, who indicated that he had found that blue-collar suitcase which had the head of a woman coming out of it. Sí, señor. De manera inmediata se dirige al lugar en el que se encuentra el contenedor, lo revisa y observa un cuerpo sin vida de una femenina dentro de una maleta, la femenina tenía signos de presión en el cuello. So he immediately heads towards the container and checks the inside of it and observes the lifeless body of a female, and he sees the head protruding out of the suitcase, or the blue suitcase, with signs of pressure on her neck. Al lugar, o en el lugar hizo presencia el policial Omar Alberto Vargas Telles, responsable del Laboratorio Móvil de Criminalística Mercurio 38, conformado también por el subintendente Orlando Castro, unidad que se encargó de hacer el levantamiento del cadáver de Valentina Trespalacios Hidalgo. Well, to the place also arrived the police force Omar Alberto Vargas of the criminalistic laboratory Mercury 38, and also Officer Orlando Castro, who then proceeded to make the scene of the crime of the body. Bien. Estos uniformados adelantan el acta de inspección técnica del cadáver, en el que señalan que en la dirección indicada del barrio ya señalado, en un contenedor de basura encontraron a una persona fallecida de nombre Valentina. Indican que hallaron una maleta de color azul con cinta negra, de la cual sobresale por un costado una cabeza humana de características femeninas, y que posteriormente realizan un corte a la cinta que envolvía la maleta, logran abrir la maleta y encuentran un cuerpo sin vida en posición sedente de cúbito lateral izquierdo de sexo femenino. El cuerpo se encuentra vestido con una faja que le cubría desde la región mamaria hasta las piernas y una faja en la región abdominal. Se observan como signos de violencia un hematoma en la región hioidea. Sure. These officers go through and proceed to perform the inspection certificate, the technical inspection report of the corpse
in the address that has already been mentioned, establishing that it was inside a garbage container when it was found a blue suitcase with black tape on it, and coming out of that suitcase there was a human head, a female human head, and later on they cut the tapes and managed to open the suitcase and finds the lifeless body in a it was it was positioned on the left side of her body, of her female body, inside the suitcase, and it was she was wearing two girdles, one in the breast and one on the legs, on the abdominal area, another girdle she was wearing, and there were signs of violence, a hematoma, and in the hyoid region. Sí, señor. El policial Orlando Castro, perito en topografía forense encargado de fotografía, elaboró un álbum fotográfico de la inspección técnica al cadáver, compuesto por 22 imágenes que muestran cómo se halló la escena del delito, la ubicación exacta del contenedor, el lugar y la forma en que fue encontrado el cuerpo de la abscisa, examen que permite concluir que la escena fue narrada en la inspección técnica al cadáver, tal y como lo muestran el informe fotográfico, la evidencia fotográfica. The police officer, Orlando Castro, who is an expert in taking this imagery, forensic imagery, elaborate the photographs. We go into the album for technical inspection of the body, and those images which are shown, which show the exact location in the container and the way in which the body was found of the dead person, and that those actions allow to conclude and support the technical report. Sí, señor. Juan Sebastián Morales Cuellar, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, llevó a cabo la necropsia del cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios Hidalgo el 23 de enero de 2023. Juan Sebastián Morales Cuellar, who is a forensic a legal examiner, forensic examiner of the Legal Institute of Forensic Sciences, carried out the examination on January the 23rd. El 22 de enero, su señoría, perdón, de 2023. 23 de enero. Sí, señor. Yeah, on January the 23rd, he carried out that examination. Sí, señor. Determinó que el cuerpo se encontraba con signos de estrangulamiento y maniobras de ocultamiento. He determined that the body, that the corpse had signs of strangulation and maneuvers of concealment, of hiding. Sí, señor. Bien, lo siguiente son las lesiones, señor traductor. Ahí en el documento está señalado a lo que voy a hacer lectura. Manifestó además que encontró las siguientes lesiones. Lesiones en el cuello por estrangulamiento. Presenta 5 surcos de presión de color violáceo incompletos, paralelos entre sí, en la cara anterior del cuello. Hematomas recientes en los músculos anteriores del cuello. Hematoma reciente en los cartílagos tiroides y cricoides. Hematoma reciente violáceo en la mucosa labial superior e inferior. Hematoma reciente de los músculos infraoideos.
hematoma reciente del músculo esternocleidomastoideo derecho, hemorragia en la parte derecha de la lengua, abrasiones de patrón ungueal distribuidas en la región nasogeniana derecha y la rama mandibular ipsilateral, hematomas subgaleales múltiples en regiones parietal y temporal izquierdas, frontal y parietal derecha, signos de edema cerebral. La siguiente lesión, moderada congestión facial generalizada y edema peribucal. La otra lesión, severa congestión conjuntival asociada a hemorragia subconjuntival bilateral y presencia de petequías en las conjuntivas tarsales. Hallazgos que le permitieron determinar que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Listo. So we have this necropsy report, which states in which the examiner stated that he found the following injuries: neck injuries from strangulation, which presents 5 pressure grooves, purplish in color, incomplete, parallel to each other on the anterior, that's the front face of the neck. Recent bruises on the anterior muscles of the neck. Recent hematoma in the thyroid and cricoid cartilages. Recent violaceous hematoma of the upper labial mucosa and the upper and lower labial mucosa on the lips. Recent hematoma of the infrahyoid muscles. Recent hematoma of the right sternocleidomastoid muscle. Bleeding on the right side of the tongue. Nail pattern abrasions distributed in the region of the right nasolabial and ipsilateral mandibular branches. Multiple subgaleal hematomas in parietal and left temporal, frontal, and right parietal areas. Signs of cerebral edema. Moderate, and then there is another injury, which is moderate generalized facial congestion and perioral edema. Severe conjunctival congestion associated with bilateral subconjunctival hemorrhage and presence of petechia on the tarsal conjunctive. Findings that allowed him to determine that the cause of death was asphyxia by strangulation. Yeah. Los elementos materiales probatorios hasta aquí examinados permiten concluir sin lugar a dudas que la agresión mortal ejecutada en contra de Valentina derivó en un contexto de violencia de género por su condición de mujer. The material elements of the evidence so far reviewed allows us to conclude that the death of Valentina occurs as a result of these facts. Sí, señor. La muerte de Valentina se produjo con las manos de su agresor, que como se indicó anteriormente, se relacionan con sentimientos de rabia, ira, desprecio, castigo y humillación en un escenario propio de sometimiento y de dominación a través de la fuerza física. This evidence shows that the death of Valentina was produced by the very hands of the aggressor, as previously stated, with feelings of disregard and humiliation of her and inflicting on her that control or domination, which was his motive. Sí, señor. Un acto como el anterior solo puede ser movido por sentimientos profundos de odio hacia ella, pues exige del victimario asumir una actitud de indiferencia absoluta frente a la agonía prolongada de la víctima, sin importarle su sufrimiento y su padecimiento, dado que la muerte no se presenta de manera inmediata. And
Such motives, as stated before, can only be a cause of that profound hatred he felt and the indifference for the agony and suffering given that the death endured took a long time to be to meet the end. Sí, señor. Se presenta un contexto de dominación que caracteriza al feminicidio. Véase cómo Valentina era una joven de 21 años que medía 1,62 centímetros, pesaba 55 kilogramos y padeció o sufrió la fuerza de un hombre de 35 años, de 1,77 centímetros de estatura, de contextura fornido. In this context of domination, which is a feature of feminicide, Valentina endured such a confrontation, and she was a young 21-year-old woman measuring only 1.62 meters and weighing 55 kilograms, compared to the strength of a 35-year-old man who's he was well built and measures in height 1.77 meters. 1.77, ¿cierto, su señoría? Sí, sí, señor. Fue introducida abruptamente en una maleta en la que forzosamente su cuello y cabeza quedaron expuestos y se le movilizó en tal condición para ser abandonada en un contenedor de basura con el único propósito de nunca dar con su paradero, como lo ha indicado acá el señor fiscal y también las demás partes intervinientes. Son hechos que reflejan un desprecio absoluto por la vida de la víctima. Entraña un evidente ejercicio de cosificación. She was introduced forcibly into a suitcase, leaving her neck and head out exposed, and then he was moved in such condition to be abandoned in a garbage disposal container with the sole purpose to never to be found. Such actions only reflect absolute disregard for life and exercise of objectification of a person. También la conducta tuvo lugar en un escenario íntimo y de confianza para la víctima. But also took place in an intimate environment of comfort to the victim. John Nelson Poulos era pareja sentimental de Valentina Trespalacios Hidalgo. En ese ámbito de confianza extrema, originado por la relación amorosa, Valentina se encontraba en el apartamento 802 del edificio Capadocia con la convicción de que sería su nuevo hogar. De esta manera, entonces, la víctima confiaba en que estaría con su pareja sentimental y allí se encontraría protegida. John Nelson was the sentimental partner of Valentina Trespalacios, and they found themselves in a setting of extreme trust in their apartment A02, where they were found, and in which they were to eventually, or so she thought, would settle their relationship, and so they were in a very safe and trusted environment for her. Bien.
De esa manera, entonces, queda acreditada en grave inferencia razonable la conducta de feminicidio. Ahora vamos a analizar la probable autoría o participación de John Nelson Poulos en estos hechos. So, in that manner, it has been credited the crime of feminicide, and in the mode of reasonable inference, the reasonable inference for a feminicide. And now we will proceed to review the possible authorship and participation of Mr. John Poulos. Sí, señor. Ya. De acuerdo con lo expuesto, principalmente por el señor fiscal y por el señor apoderado de la víctima, tenemos que la maleta azul en la que se encontró a Valentina es una que llegó al país a través de John Nelson Poulos. Esa misma maleta es la que aquel ingresó al apartamento 802 del edificio Capadocia y es la misma maleta en la que se introdujo el cuerpo de Valentina, que posteriormente fue encontrada en el contenedor ubicado en el edificio Campos. Mr. According to the prosecutor's report, and also by the presentation by the attorney of the victims, Mr. Nelson brought from abroad the blue suitcase, which he brought them to the apartment A02 in the Cappadocia building, and that same suitcase in which then the body of Valentina was introduced, later to be found in the Cambulos neighborhood. Entre la noche del sábado 21 de enero y el día domingo 22 de enero, en el apartamento 802 únicamente se encontraban John Nelson y Valentina. Between the night of Saturday the 21st and Sunday the 22nd, in the apartment 802, only Mr. Nelson and Valentina were together. El estudio de videos y lo señalado tanto por Enis Vianet Tous Ayala, la camarera de ese edificio, y Hernán Alberto García Ladino, guarda de seguridad, permiten establecer que de estas dos personas, la única que salió de ese apartamento con vida fue John Nelson Poulos. Through the study of the videos provided and also pointed out by the chambermaid Janet Ayala and the security guard Hernán Alberto García Ladino, it is established that the only two people who were in that apartment were John Nelson and Valentina, and that the only one who left out alive of that apartment was John Nelson Poulos. Cuando John Nelson llega al edificio Capadocia, siendo transportado por Michael Bonilla Cardona en un servicio de Uber, un vehículo que prestaba el servicio de la plataforma Uber, aquel desciende la maleta de color azul y para ingresarla a el edificio Capadocia no fue necesario el uso del carrito de mercado de
ese edificio para el transporte de las maletas. Es decir, el peso de la maleta no era significativo. When John Poulos was driven by Mr. Michael Bonilla Cardona, an Uber driver, when they took down from the car the blue suitcase, it was when they arrived to the Cappadocia building, it was not necessary the use of any cart because the weight of such suitcase was not significant at that moment. Señor. Durante el trasteo de las maletas de Valentina y durante el tiempo que permanecieron en el apartamento, no se evidenció el ingreso de algún objeto cuyo tamaño o peso hubiera requerido de un esfuerzo significativo para, valga la redundancia, ingresarlo al apartamento. During the time when they moved all the baggage and all the elements that Valentina brought to the apartment from her former residence, there was no evidence, there were no signs that any such object required much strength to be moved, that it had any significant weight. Sí, señor. Yeah. María Silvana, un segundo, ¿cómo se llama? Núñez Vélez, autodenominada mejor amiga de Valentina, señaló que observó el contenido de la maleta de propiedad de John Nelson Poulos y advirtió que en su interior se observaba poca ropa. María Silvana Núñez Vélez, who is a self-proclaimed best friend of Valentina, indicated that she saw the content of the blue suitcase. Sí, señor. Yeah. Perdón, señor juez, su merced dijo que en su interior había ropa. Poca ropa. Poca ropa. Únicamente poca ropa. Sí, sí, me faltó ese pedazo, disculpe. And she indicated that there was only a few pieces of clothes. Enis Vianet Tous Ayala señaló que recibió el apartamento ya señalado y no encontró la falta o la ausencia de algún objeto pesado y o electrodoméstico que pudiera asimilarse a el que se transportó en la maleta azul que requirió de un carro de mercado. Ok, sí, señor. Janice Ayala, who received the apartment after Mr. Poulos left, indicates that she did not find anything, any piece of furniture or any appliance, electric appliance missing. That could indicate that in the blue suitcase was introduced an object of such weight. El señor John Nelson bajó y guardó al interior del baúl
del carro de placas JNL 991 todas las pertenencias de Valentina. Mr. John Nelson took down from the apartment and put in the interior of the trunk of the vehicle with license plates JNL 991 all the belongings of Valentina. La ropa de John Nelson que se encontraba al interior de la maleta, aquel la bajó y guardó en el baúl, en el puesto del copiloto del carro, sin maleta y utilizando el carro de mercado. John Nelson's clothes, which were before the interior of the suitcase, he then took down from the apartment, but only within the push cart, and then put it in the co-pilot seat of the car, of the vehicle. Sí, señor. De esa manera, entonces, tenemos que no falta ningún elemento en el apartamento, no se ingresó ningún elemento de tamaño considerable o peso considerable, y lo que se encontraba al interior de la maleta azul, que era la ropa de John Nelson, ya había sido recogida y dejada en el vehículo. So we see that there is no element in the apartment, and nor was enter into the apartment any item of considerable weight or size, and that which was inside the interior, which was in the interior of the blue suitcase, were the clothes of John Nelson, and those had already been put inside of the vehicle, which were moved outside any bag or suitcase, and they were left in the co-pilot seat of the vehicle. Sí, señor. Lo único que se encontraba pendiente por salir del apartamento, según Enis Vianet Tous Ayala, quien señaló que las personas que estaban en el apartamento 802 ya habían bajado sus maletas, y a ella se le informó que la persona que lo iba a entregar aún no había salido y que quedaba una maleta por bajar. Ello es, faltaba Valentina, faltaba la maleta azul. So the only thing that was still missing to leave the apartment, according also to Ms. Ayala, who was to receive the apartment, because the two people were inside the apartment because they had already taken down the luggages and other items, and she was informed that the person who was to deliver to return the apartment had not yet come out, and there was still a suitcase, a traveling bag to be taken down, and that suitcase had Valentina inside it. Del apartamento sale una maleta que en su interior lleva algo que tiene un peso considerable. No sale del apartamento Valentina con vida. From the apartment
the suitcase, there is a suitcase coming out which carries a very heavy weight in it, a heavy weight in it, a considerable weight, but Valentina does not come out. Lo anterior permite concluir que el único elemento que podría ir en esa maleta, que tuviera esas características de peso diferente al momento en que se ingresó, corresponde al cuerpo sin vida de Valentina. So this allows us to conclude that the only element that could be in that suitcase that would have the weight characteristics different other than those that had been entered at the time of entry into the apartment correspond to the lifeless body of Valentina. Ubicada la maleta en el baúl del vehículo de placas ya señalado, que, como se indicó por parte del señor fiscal y se acreditó documentalmente, correspondía a uno que había sido alquilado por parte de John Nelson. Aquel sale del edificio con ese vehículo. Once the suitcase located in the trunk of the vehicle of the license plates that have been already mentioned here as indicated by the prosecutor and corresponding to the car that had been rented by Mr. John Nelson Poulos, he exits the building. Sí, señor. Bien. Ese vehículo, de acuerdo con el análisis de los videos, fue encontrado por las cámaras de seguridad de algunos inmuebles en inmediaciones de la carrera 109 con calle 20, de la carrera 109 con calle 23G, barrio Los Cámbulos, en inmediaciones de la vía pública. Vehicle was found through the analysis of videos by security cameras in the neighborhood and recognized in the vicinity of Carrera, that's Road 109 and Calle Street 23G of the Cámbulos neighborhood. Sí, señor. Bien. Para ese momento, que eran las 3 de la tarde, el vehículo todavía se encontraba bajo el dominio de John Nelson Poulos, toda vez que aquel fue entregado hasta a las 3:30 de la tarde a la empresa Álamo. By then, it was 3 hours in the afternoon, and that vehicle was still in the possession of John Nelson Poulos because it was delivered only moments after. Sí, señor. Quiere decir lo anterior, que a pesar de que las imágenes no son muy claras en relación acerca de quién fue la persona que arrojó la maleta con el cuerpo de Valentina en el contenedor, el dominio de ese vehículo por parte de John Nelson permite señalar que él y no otra persona es quien adelantó esa actividad. And although some images may not be as clear as to the person who throws the suitcase with Valentina in its interior, the possession of that vehicle by John Poulos allows us to pinpoint that it is him who carried out such actions. Sí, señor. Cuando John Nelson Poulos llega a
la empresa Álamo hacer la devolución de ese vehículo, aún se encontraba su ropa en el puesto del copiloto. So when John Nelson Poulos arrives to the Alamo company to bring back the car, the rental car, his clothes were still on the co-pilot seat of that vehicle. Es decir, en las mismas condiciones en las que salió del edificio Capadocia, con la diferencia de que en el interior del baúl ya no se encontraba la maleta azul y la manta. That is to say, in the same conditions in which he left the Cappadocia building, except for the blue suitcase which he had introduced into the trunk of the vehicle. Todo lo anterior permite colegir en un grado de inferencia razonable la autoría de John Nelson Poulos en este feminicidio. Ello es que él y no otra persona fue quien cometió estos lamentables hechos. All of the above allows us to conclude with a knowledge degree of reasonable inference for him as the author and none other for the crime of feminicide. Bien, de esa manera entonces queda demostrada la primera conducta punible y la inferencia de autoría o participación en lo referente a el feminicidio. Seguimos ahora con el siguiente delito, que es el de ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio. So in that manner it is thus stated and then demonstrated the first criminal punishable conduct with reasonable inference for authorship and participation, and now we follow with the next crime, which is that of concealment, hiding, alteration, or destruction of a probatory material element. Bien. La imputación jurídica, señor traductor, ahí está el delito para que procese la traducción. Delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, el que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa de 200 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales. So, for the crime of concealment, hiding, alteration, or destruction of material evidence, that crime of concealment, hiding, alteration, or destruction of material evidence, Article 13 of Law 890 of 2004, the next text states that in order to avoid its use as a means of knowledge and evidence during the investigation or as a means of proof in the trial, he who conceals, hides, alters, or destroys a material element of evidence of those mentioned in the Code of Criminal Procedure will incur in imprisonment from 4 to 12 years and a fine of 200 to 5,000 current legal monthly minimum wages. Sí, señor. Bien. Ahora vamos a señalar cuáles fueron los hechos jurídicamente relevantes para este delito. Señor traductor, en la parte final del documento se señala cuáles son esos hechos. Bien. Primero, porque el 22 de enero de 2023, en la carrera 109 con calle 23G del barrio Cámbulos de la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá,
sobre las 15 horas aproximadamente, John Nelson Poulos ocultó el cuerpo de la víctima que previamente había empacado en una maleta, la manta o toalla y la maleta, y al tirarlos en un contenedor de basura con la finalidad de que fueran transportados como si fuera basura o escombro, evitaría de esa manera una labor investigativa. El segundo hecho, porque este mismo día, en inmediaciones de la calle 103 con carrera 24, en intermedio de la estación de gasolina Primas y Terpel, a la altura de donde se encuentra un establecimiento con un aviso de color amarillo con letras de color rojo que dice servicio eléctrico, en la parte exterior de dicho inmueble en el pasto, arrojó el equipo celular de la víctima Valentina Trespalacios Hidalgo con la finalidad de que no se accediera a su información. Señor traductor. Sí, señor. So, for the relevant facts committed regarding the crime of concealment, hiding, alteration, or destruction of material evidence, first, on January the 22nd of 2023, at Carrera 109 with Calle 23G in the neighborhood of Los Cámbulos in the locality of Fontión in Bogotá, at approximately 3 hours in the afternoon, he hid the body of the victim. He hid the body of the victim, where he had previously packed, introduced in a suitcase with a blanket also, or a towel, and the suitcase was thrown into a garbage container in order so that that suitcase with the body inside it would be transported as if it were garbage or rubble, debris, and thus avoiding any investigative work. And second, on January the 22nd of 2023, in the street 103 with Carrera, that road 24, in a space between two gas stations, the Primax and Terpel gas station, in the place where there is an establishment with a yellow sign with red letters that reads electric service. On the outside of such property, on the grass, the cell phone equipment of the victim, Valentina Trespalacios, was discarded, was thrown with the purpose of not having the authorities or anyone accessing her information. Ese ocultamiento, de acuerdo con la RAE, pues, es el acto de ocultar, y la Real Academia Española ha señalado en la definición de ocultar que es esconder, tapar, disfrazar o encubrir a la vista. ¿Bien? Este primer hecho relacionado con el cuerpo de la víctima, la maleta y la manta o toalla, se acredita con lo ya expuesto para el feminicidio. Ello es lo relacionado por el primer respondiente, Carlos Augusto Prieto Castro, el acta de inspección técnica de cadáver que permitió la recopilación de esos elementos, así como ese álbum de fijación fotográfica de esa diligencia de inspección técnica de cadáver que permite advertir cómo al interior de ese contenedor se encontraban estos tres elementos. So, according to the Royal Academy of the Spanish language, the act of concealment is to hide, to cover, to disguise from view any element. And in this case, it is related to the body of the victim, which was introduced into the suitcase and also covered with a blanket or towel.
Bien. And momentico, and that was constitute the feminicides, and this was attested by the report by the first respondent, in this case Carlos Augusto Prieto, in his report, and the compilation of pictures of photographs in that technical report, which includes those three elements. Bien. En principio, podría considerarse que la maleta y la manta no corresponden a un instrumento del delito de feminicidio. Sin embargo, si bien aquellos no fueron los elementos utilizados para causar la muerte de Valentina, sí se emplearon para adelantar estos actos de instrumentalización de género. Ello es el hecho de cosificar a Valentina e introducirla en una maleta y tapar su rostro con la manta y movilizar el cuerpo de Valentina en esas condiciones. De esa manera, o en ese contexto, esos dos elementos, tanto la maleta como la manta, reúnen las condiciones del artículo 275 del Código de Procedimiento Penal. Ello es, son elementos materiales probatorios que podrían ser utilizados en un proceso penal. Sí, señor. Un momento. And as regards the elements which are the blue suitcase and the cover and the blanket, although they do not correspond specifically to that which constitute the crime of feminicide, they do in fact correspond to the crime in the way that they cover the victim and they serve to instrumentalize that crime which has a gender perspective. It serves to objectify the victim to be transported in such conditions and to mobilize the body, and so they meet the provisions of Article 275 in order to use them as a material probative elements as evidence to use in this case. Sí, señor. El segundo hecho, relacionado con el ocultamiento del equipo celular, se acredita con la declaración del señor Francisco Javier Sáenz Díaz, supervisor de vigilancia, que fue la persona que en ese lugar encontró ese elemento y de manera posterior, por información que obtuvo a través de los medios de comunicación y de la situación que le puso de presente un familiar, pudieron advertir cómo el equipo celular que en su momento se encontró correspondía al de Valentina Trespalacios Hidalgo. The second fact related in this process regarding the concealment of evidence deals with the cell phone equipment, which is retold in the statement by Mr. Francisco Javier Sáenz Díaz, who is a security supervisor, and he is the person who found this element, and through information that he later obtained through the media, he informed his family, and he could deliver then this equipment that they
related to Valentina, and they managed to hand it to the authorities. Sí, señor. Esta conducta se dio de forma previa al origen de esta actuación judicial. So this conduct took place prior to this ruling process, con el único propósito de entorpecer su inicio. with the sole purpose to hinder its start. Claramente, los elementos ya señalados reúnen las exigencias del artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, ello es, tienen la naturaleza de elementos materiales probatorios, que es el ingrediente normativo de este tipo. So clearly, this meets the requirements of Articles 275 of the Code of Criminal Procedure, since these elements meet the standard to be considered probative material elements, which is the requirement, the legal requirement for them to be included. Sí, señor. Quien arrojó la maleta que en su interior contenía el cuerpo de Valentina y la manta al interior del contenedor fue John Nelson Poulos y no otra persona. The person who threw the suitcase in the interior of the container, which had inside the body of Valentina with the blanket on it, and then who threw the cell phone, it was the same person, Mr. John Poulos. De igual manera, para el momento en que el supervisor Francisco Javier Sáenz Díaz encuentra ese teléfono celular, aún no había sido objeto de entrega el vehículo a la empresa Alam. And also, by the time, at the moment in which the security supervisor, Mr. Francisco Javier Sáenz Díaz, found that cell phone, by that time the car which had been rented had not been delivered, had not been returned to the company. De esa manera se acredita entonces este delito o esta conducta punible y la autoría de John Nelson Poulos en grado de inferencia razonable. In that manner, it is credited then the conduct of this criminal act, and in the manner of authorship for Mr. John Nelson Poulos. Al hacer el ejercicio de adecuación típica, tanto el delito de feminicidio como el de ocultamiento, alteración, un segundo, By making o destrucción de elemento material probatorio, ya puedo continuar. Yeah. By making the classification of the type of the crime, in this case of feminicide, as well as that of concealment, destruction, or alteration of elements of probative, of material evidence. Sí, señor. Tenemos que se causó la muerte de una mujer por su condición de mujer, con la que se había sostenido una relación íntima y que sobre el cuerpo y la vida de la mujer se adelantaron actos de instrumentalización. We have that there was the death of a woman due to her condition of being a woman. Se tiene... Un momento, su señoría, qué pena. With whom
he had had an intimate relationship, and over her body and life they were acts performed for the instrumentalization of her body and of her life. Sí, señor. Que este feminicidio se cometió de manera posterior a unos actos de agresión sobre Valentina Trespalacios Hidalgo y aprovechándose de unas condiciones de inferioridad producto de sus condiciones físicas. And that such act of feminicide was committed after other acts of aggression over Valentina Trespalacios Hidalgo, taking advantage of her conditions of physical inferiority, which is the cause of this act. Sí, señor. Bien, gracias. En lo que tiene que ver con el delito de ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio, claramente el aquí imputado, con el propósito de evitar el uso de la maleta, la manta, el cuerpo y el teléfono celular como elementos materiales probatorios en el proceso de feminicidio de Valentina, los ocultó. And as regard the crime for hiding, concealment, alteration, or destruction of probatory material elements, clearly the indicted party here, with the purpose to avoid the use of such elements as they are the suitcase and the blanket and the body and the cell phone, to be used as material elements in the process, material evidentiary elements in the process of feminicide against Valentina. He hid those, he concealed those elements. Sí, señor. Bien, de esa manera entonces abordamos ya los puntos relacionados con la inferencia razonable de autoría o participación y de la existencia de las conductas punibles. Voy a hacer una pausa de unos 5 minutos y continuamos con el juicio de necesidad y el juicio de suficiencia de llegar allí o de ser procedente, que son los temas que se encuentran pendientes de abordar en la decisión. Bien, 5 minuticos. Gracias, señoría. Gracias, señoría. And authorship, and now and afterwards there will be a consideration for the degree of necessity and sufficiency. It's all legal requirements for, you know, legal philosophy. It's procedural legal.
Bien, ¿ya podemos reanudar? Para la cámara, ya, doctor, dígale ya. Ya puede hablar, doctor. ¿Todo bien? Gracias. Señor juez, todavía nos falta el señor abogado. Yo creo que fue al baño un segundito. Tocaría esperar un segundito. Bien, estamos en conexión, tranquilo.
Bien, el señor fiscal, la señora procuradora pueden encender sus cámaras. Bien, la bancada defensiva y el señor traductor ya se encuentran listos para la continuación. Sí, señor. Bien, ahora vamos a abordar lo relacionado con el juicio de necesidad. En este caso, el delegado de la Fiscalía, el apoderado de víctimas y la delegada del Ministerio Público han considerado que se dan los tres fines constitucionales: el riesgo para el proceso, el riesgo de reiteración y el riesgo de fuga. En lo que tiene que ver con el primero de ellos, el riesgo para el proceso o el riesgo de obstrucción a la justicia, el despacho comparte plenamente la argumentación de la delegada del Ministerio Público, no así sus conclusiones, y las reflexiones que en su totalidad ha hecho el señor defensor el día de hoy. A consideración de este despacho, ese fin constitucional no se da en el señor John Nelson. Por lo siguiente, señor traductor. Sí, muchas gracias. So, we will now go over the constitutional aspects for necessity in this case. And three aspects are to be taken into account. One of which is the risk for interference in the process or hindering the process. Second of it is reiteration of the conduct. And the third of which is the risk of flight. And in that sense, this judge agrees with the views of the public ministry, although it differs from her conclusions. And in that regard, agrees with the defense that in the first aspect, regarding the risk of process, Mr. John Poulos may not fit this category. Sí, señor. El artículo 309 exige que existan motivos graves y fundados que permitan considerar que John Nelson podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes, hechos que no fueron acreditados en este caso. So, Article 309 requires for a indicted party then to be considered that he be able to modify, direct, hide elements of proof, of probative value, or that he will influence or affect witnesses or experts to act and to give false statements or behave in a manner to obstruct the process. And in this case, such features, such characterizations was not accredited. Sí, señor. Aquí no se acreditó de qué manera puede darse el entorpecimiento
por parte de John Nelson en relación con este proceso hacia futuro, no como una conducta de ocultamiento de elemento material probatorio que, como lo señaló el defensor, corresponde a un hecho pasado y por el que se le imputó en este evento. So here in this process, there was no accreditation of how Mr. John Poulos could hinder the process and how he could carry on to conceal and destroy this probatory material elements which corresponded to the past. And in this regard, we are in agreement with what was expressed by the defense. Sí, señor. En este caso, esos actos de alteración ya no son posibles. La Fiscalía General de la Nación ya aseguró unos elementos materiales probatorios. Tenemos que el señor John Nelson no tiene acceso al apartamento en el que se perpetró la muerte de Valentina, que allí en ese inmueble ya Enis Vianet Tous Ayala adelantó esas actividades de limpieza y arrojó a la basura aquellos elementos que no eran propios del apartamento para la prestación del servicio de alquiler, y a su vez la Fiscalía General de la Nación en ese lugar ya adelantó esa actividad de inspección al lugar, a los hechos. In this case, those acts which are at risk are no longer possible, since the prosecutor's office has already secured those probatory material elements, and we have that after the death of Valentina, Ms. Janet Ayala carried out the cleaning activities and discarded all those elements which were not, which did not belong to that apartment, which served for the purpose of rental. So in this manner, they are no longer available, and also the prosecutor's office has carried out the inspection activities in that site. Sí, señor. Aquí la Fiscalía, ni el apoderado de víctimas, ni la delegada del Ministerio Público, señalaron que elementos materiales probatorios se encuentran pendientes de conseguirse y pueden estar al alcance de John Nelson, y de esa manera aquel pueda alterarlos, destruirlos u ocultarlos. Neither the General Prosecutor's Office, nor the attorney of the victims, nor the public ministry presented which elements are still pending to be obtained and may be at the reach of John Poulos, and in that manner that he may alter, destroy, or conceal. Sí, señor. No se señaló qué tipo de actividades investigativas ha adelantado la Fiscalía y ha entorpecido John Nelson o un tercero, o cuáles aquel puede entorpecer y de qué manera. Nor was it established which type of investigative activities had been hindered or obstructed by John Nelson or any other or a third person, and so may obstruct justice.
No se señaló bajo qué circunstancias, a manera de ejemplo, parentesco, amistad, amenaza de manera directa o por tercera persona, ha hecho John Nelson tendiente a alterar la eventual práctica probatoria en el juicio oral. Neither was it mentioned how and in which circumstances, in a matter of kinship or through any kin or friend or any threat by another person, has it been conducted to alter the practice of these elements, of these material elements. Sí, señor. Como lo indicó el señor defensor, no hay una base fáctica de esos motivos razonablemente fundados de obstrucción a la justicia como hecho presente o futuro. As it was mentioned by the defense, there is no factual base or reasonable modus of obstruction of justice in the present or in the future. Sí, señor. Bajo esos breves argumentos, el despacho advierte que este fin constitucional no está llamado a proceder. Under such brief arguments, this court finds that there is no constitutional grounds for this requirement. Sí, señor. Pasamos al siguiente fin constitucional del peligro para la comunidad. Son 5 los requisitos concurrentes: gravedad de la conducta punible, modalidad de la conducta punible, la pena imponible, cualquiera de las 8 circunstancias que señala allí la norma, y su urgencia. Señor juez, ¿las puede repetir los 5? Qué pena. Gravedad de la conducta punible, modalidad de la conducta punible, la pena imponible, cualquiera de las 8 circunstancias enlistadas allí, y su urgencia. Okay, sí, señor. And so now the judge goes on to establish the next constitutional ground, which is the danger to the community, and there are requirements here which are concurrent for that punishable conduct in that modality under any circumstance, and those are the gravity, the modality, the penalty which is to be imposed, the urgency, and all 8 prerequisites which are included in the sentence. Sí, señor. Bien. En lo que tiene que ver con la gravedad de la conducta punible, debe señalarse que los 2 comportamientos delictivos son graves. As for gravity, included in this conduct, both actions, both conducts which are punishable are very grave, very serious. Sí, señor. El delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio tiene un plus de gravedad por cuanto los elementos que se ocultaron eran con el propósito de evitar el inicio de una indagación penal por un delito supremamente grave como lo es el feminicidio. For the gravity, it must be stated that in the conduct of concealment, alteration, or destruction of probatory material elements, it is of great gravity, adding to the fact that these elements, the hiding or the concealment of these elements, intended to avoid the initiation of investigation for that crime. Sí, señor.
En lo que tiene que ver con el delito de feminicidio, se trata de una conducta pluriofensiva. And as regards the crime of feminicide, it is a conduct which has multiple offenses included in it. No solo afecta la vida e integridad personal, sino también la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Not only does it affect life itself, but it also affects the human equality, dignity, non-discrimination of the human condition. De acuerdo con la política criminal, este delito de feminicidio ha sido analizado a tal punto de que para cumplir con compromisos internacionales ha sido establecido como un delito autónomo y con una pena significativa. To the point that this crime of feminicide has been analyzed through the international commitments and established it as an autonomous right and give it a significant penalty. De la modalidad de la conducta punible, debe señalarse que existe una alta intensidad en el dolo. Of the punishable conduct, it must be stated that there is a high intensity of criminal intent in these actions. Sí, señor. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar permiten inferir razonablemente que se trata de una conducta preparada, reflexionada, razonada, y que no se está ante una circunstancia de factor de oportunidad. The circumstances of time, mode, and place allow us to infer that it's about a conduct which was reasoned and reflected, and not only a opportunity case. Sí, señor. Véase cómo existía una apreciación distinta en relación a lo que iba a presentarse con el traslado de esas maletas por parte de Valentina. Aquella creía que ese iba a ser su nuevo hogar y que allí conviviría junto a John Nelson. Por el contrario, John Nelson tenía un solo interés de pasar un fin de semana, tiempo suficiente para perpetrar el lamentable hecho. Let us appreciate how, in this case, there was a conduct that went against the expectations of the victim, who thought and believed she was going to be moving together with all her belongings, but instead he found out he found only to be staying for the weekend to a tragic end next to the perpetrator. Véase cómo, en primer lugar, opta por compartir con Valentina el día viernes, el día sábado, y solamente de manera preparada, teniendo conocimiento que la entrega del apartamento se tenía que dar al día siguiente, es cuando aquel decide hacer
o incurrir en la muerte de Valentina para de esa manera salir con todas las pertenencias y o elementos que aquellos habían ingresado sin ningún tipo de sospecha o de requerimiento por parte de los rentadores de ese inmueble. So we must take note that how he spent Friday and Saturday, and only it was until Sunday that he committed the act, knowingly, since the rental of the apartment had only been was to meet its term on that day, and only until that day he left with all the belongings, and with no suspicion by the part of the people who rented the apartment or the environment. Sí, señor. En lo que tiene que ver con la pena imponible, el delito de feminicidio tiene, feminicidio agravado tiene una pena mínima de 500 meses de prisión. As regards the crime of aggravated feminicide, it has a minimum penalty of 500 months in prison. El delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio tiene una de 48 meses, lapso suficiente para considerar la negativa de subrogados penales. The crime of concealment, alteration, or destruction of material of probative material elements has a sentence of 48 months, which is enough to consider a relative of a reduction. Monto también relevante por cuanto permite la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, privativa de la libertad. And so this extension, this length of the penalty allow us to impose a security measure in a detention center. Qué pena que hubo una redundancia, pero mira. Continuando entonces, tenemos que se da ese numeral segundo del número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Second paragraph regarding the number of crimes and the nature of those crimes. Sí, señor. Se trata de dos delitos, es decir, reúne el primer presupuesto y de la naturaleza de los mismos debemos de señalar que se tratan unos de carácter oficioso que no deviene aplicable los mecanismos de justicia restaurativa establecidos en el Código de Procedimiento Penal, como lo son la conciliación y la mediación, el primero por el quantum punitivo, o el feminicidio agravado por el quantum punitivo, y el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio por tratarse de un bien jurídico colectivo como lo es la eficaz y recta impartición de justicia. So, the two aspects are met. One is the number of crimes, two, the nature. And so, the first one, consider that these crimes are to be investigated by law, and there's no room for restoration principle as could be conciliatory proceedings. And the second one, the concealment, alteration or destruction is of probatory material elements is a crime against the legal establishment, so it must be carried through, for it affects the society itself. De la urgencia debemos indicar
que hacia futuro existe ese riesgo de reiteración considerando los elementos materiales probatorios. As regard urgency, there is the risk of reiteration considering the probatory material elements. Véase cómo a partir de ese informe de análisis de videos, perdón, sí señor. Su señoría, es que el señor imputado me hace una pregunta. Risk of what? Risk of reiteration? I didn't understand. Reiteration, of repetition of the conduct. Sí, señor. Oh, I understand. Okay. Sí, señor. A ver si puede repetir la última parte que... Sí, Bien. Estábamos hablando de la urgencia, ¿ya? Que existe, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, existe una inferencia razonable de un riesgo de reiteración, es decir, que se pueda volver a presentar lo que se quiere evitar. Ello es que otra mujer pueda sufrir hechos como los que padeció Valentina. So regarding the urgency, and this is what you asked me about, is the risk for, as according to the improbatory material element, there's the risk of reiteration, of repetition, given that there could be another woman who may suffer that same fate which happened here. Sí, señor. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, o mejor, de acuerdo con la entrevista que dio Laura Elena Hidalgo Bolívar, madre de Valentina, y María Silvana Núñez Vélez, John Nelson Poulos en Colombia no tenía ningún círculo social salvo aquel que le ofrecía Valentina. Es decir, las personas que John Nelson conocía correspondían a aquellas que Valentina les había presentado. So according to the interviews given by Laura Elena Hidalgo Bolívar and María Silvana Núñez Vélez, Mr. John Paul had no social circle other than the people who he met through his relation with Valentina. The people who he met were acquaintances of Valentina as well. Sí, señor. A pesar de esto, en el análisis de los videos, se observa que lo primero que hace John Nelson cuando llega al apartamento 802 que había alquilado es la de ingresar una acompañante. And through the analysis of the videos, the first thing that he does when he arrives to that apartment 802 is to enter a person to accompany him. La que permaneció al interior de ese inmueble entre 2 y 3 horas. Es decir, en un mismo espacio o contexto en el que Valentina perdió su vida. That person remained in the interior of that apartment between 2 and 3 hours, which is also in the same environment in which Valentina lost her life. Quiere decir lo anterior que a pesar de la muerte de Valentina, de la eventual pérdida del círculo social que aquella le
ofrecía a John Nelson a que él tiene las habilidades para compartir con otras mujeres en similares condiciones como lo hacía con Valentina. And from the above, and despite the eventual loss of the circle life, of the social circle, which was provided by Valentina, we can see how he has the ability to share with other women in the conditions that we have described. De esa manera, entonces, está demostrado el fin constitucional del peligro para la comunidad. It has been proven that there is a constitutional right that must be protected in this case. Protection for community. Pasamos ahora al fin constitucional de el riesgo de fuga, evasión o de no comparecencia. Now we go to the flight risk or non-appearance in the process. El despacho hace propias las reflexiones sobre la gravedad, modalidad de la conducta punible y la pena imponible que ya se hicieron en sede de el fin constitucional del peligro para la comunidad. So this court makes a point regarding the modality of the punishable conduct and this sentence that is to be imposed regarding also the protection of the community. Sí, señor. Del numeral primero, la falta de arraigo en la comunidad determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, es un hecho notorio que John Nelson Poulos no tiene ningún tipo de vínculo con Colombia. As regard community ties defined by the family, social or commercial relations that the individual may have in a community, it is clear that John Poulos has no such relations. Adicionalmente, aquel tiene las facilidades para abandonar definitivamente el país o para permanecer oculto. Additional to that, he has the means to abandon the country definitely or to remain in hiding. Lo anterior en consideración a su condición socioeconómica que le permite llevar consigo sumas de dinero o montos de dinero y productos financieros a partir de los cuales pueda o ocultarse de la administración de justicia o abandonar el país. And this is in consideration to his socioeconomic condition, which allows him to carry, considering sums of money or financial products from which he can then avoid inspection or the control of authorities. A pesar de que el señor defensor señala que John Nelson fue despojado de su pasaporte y de esa manera tendría limitaciones para salir del país, ello se daría únicamente de forma legal. Pero nada impide que lo haga de manera ilegal, considerando que Colombia es un país eminentemente rural y la gran mayoría de sus fronteras se encuentran en ese sector rural y no cuentan con la permanente vigilancia del Estado. Despite of the assertion by the defense that Mr. Nelson would be to hand in his passport and be limited in exiting the country, this would only be accomplished through legal means, but there's nothing for him to stop him
to exit the country in an illegal manner, considering that Colombia is primarily a rural country and most of its borders are found in this rural area, and he could easily go through those environments to leave the country. Sí, señor. Bien. Ahora pasamos a la segunda causal alegada, que corresponde a la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a esto. Now we go to the second aspect, which is the gravity of the harm that has been caused and the attitude that the individual has had towards that harm. Sí, señor. De la gravedad del daño causado, debemos señalar que para la familia Trespalacios Hidalgo, además de la pérdida de un ser querido, sufren la pérdida de la persona que proveía económicamente ese núcleo familiar. Regarding the gravity of the harm that had been caused, we must state that for the Trespalacios Hidalgo family, besides losing a loving family member, also they suffered the loss of one provider for the homestead who was providing for that family. Sí, señor. ¿Qué no decir del impacto que ha sufrido esta familia a partir de la atrocidad de este hecho que ha conmocionado al país y que ha generado un inusitado interés en los medios de comunicación? And it also must be mentioned the fact of that impact from monstrous event has convoluted the whole country and the media for the impact of the acts committed. Sí, señor. La desproporción en la instrumentalización de la que ha sido objeto Valentina en punto a la manera en la que es embalada abruptamente en una maleta y la forma en la que queda por fuera su rostro con evidentes huellas de lesión producto de ese estrangulamiento. The lack of any proportion in the instrumentalization of Valentina as an object to the point that he was packed in a suitcase and leaving her head out hanging with signs of the strangulation over her neck. Sí, señor. En lo que tiene que ver con la actitud que el imputado asuma frente a este, no se desconoce que nadie delinque para cumplir una condena o para ser judicializado. Sin embargo, tenemos una serie de comportamientos de John Nelson que transgreden otros bienes jurídicos como el de la eficaz y recta impartición de justicia, porque no solo acabó con la vida de una indefensa mujer, de su aparente ser amado, sino que, por el contrario, tuvo comportamientos tendientes a su ocultamiento y a la búsqueda de su impunidad, que no hablar de su salida del país. So, as regarding the attitude of the person as in front of the harm that has been caused, it is evident that no one commits a crime to be later on punished and confronted by the legal system. But in fact, he went against the efficacy and
the proceeding of justice by the way he ended the life and tried to hide his behaviors, and then not only destroying the life of Valentina, but trying to hide all the evidence and then fleeing the country. Sí, señor. Su salida del país no refleja otra cosa que su falta de interés de sujetarse a la administración de justicia. The way he exited the country only confirms his lack of interest to confront the administration of justice. De esa manera, entonces, en lo que tiene que ver con el juicio de necesidad, el juzgado ha considerado que se dan dos de los tres fines constitucionales: el peligro para la comunidad y el de no comparecencia. So, as regards the judgment for necessity, this court has found that two of the three principles apply, which is the danger to the community and also the risk of flight. Bien, ahora vamos a pasar al último punto de la providencia, que es el juicio de suficiencia. Ello es el de determinar cuál es la medida de aseguramiento que debe recaer en John Nelson. We'll go through the last part of this ruling, which is the consideration for sufficiency, which will deal with the kind or type or preventive security measure to be applied in this case. Sí, señor. Este ejercicio se hace a partir de esos criterios moduladores de la actividad procesal señalados en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal y desarrollados en el esquema de la ponderación. Such a ponderation is made based on criteria, modulating criteria of the procedural activity as pointed out in Article 27 of the Code of Criminal Proceeding to impart such a consideration. La actividad no es otra que la de señalar cuál de las medidas enlistadas en el artículo 307 es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto para la protección de los fines constitucionales ya señalados. The activity now is to signal, to establish which of those measures as established in Article 307 has the adequacy, the proportionality, and the necessity in a strict sense for the protection of constitutional rights. La primera de ellas, la detención preventiva en establecimiento de reclusión. The first one of them is the detention in a prison establishment. En lo que tiene que ver con la idoneidad, que no es otra cosa que establecer la eficacia, la utilidad de esa medida de aseguramiento para proteger esos fines constitucionales, en este evento considera el despacho que cumple con los propósitos de proteger estos dos fines constitucionales. As regard with the adequacy and efficiency, it is particularly that which established the efficacy of that measure to ensure the constitutional rights which are being considered, and in this case such a measure serves those purposes. Imponer esta medida permitirá que John Nelson no abandone el país. 2, protegerá el grupo de mujeres de Colombia, dado que permanecerá recluido en un centro carcelario en el que comparta únicamente con hombres.
To impose here such a measure will allow for Mr. Nelson to not exit the country and will also protect the Colombian women from him, because he will be in a prison establishment surrounded only by men. Reduciendo en mayor medida la posibilidad de reiteración de feminicidios, indirectamente se impide que se den otros actos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. In this exercise, the probable repetition of feminicides, and also reducing other acts of concealment, alteration, or destruction of probatory material elements. Bien. Ahora vamos a señalar o analizar la idoneidad de una detención preventiva en el lugar de residencia, es decir, una detención domiciliaria. Going to go over to review the adequacy of preventive detention in a home, in a house arrest. Sí, señor. La primera de ellas, por expresa prohibición legal, dado que, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 38, se señala que la detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. El artículo inmediatamente siguiente, 38b, su numeral primero, señala que la eventual sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años y, en este caso, el feminicidio tiene una pena que supera los 40 años, pena mínima. So the first consideration must be that there is an express prohibition according to what is established in Article 38 regarding preventive detention in a home, in the home of the indicted party, as house arrest, which cannot be substituted in the cases where the penalty goes over 8 years, and in this case the penalty clearly potentially could go over that amount of years. Sí, señor. En segundo lugar, por la inexistencia del arraigo en Colombia. Si bien esta persona puede tenerlo fuera del país, para otorgar este tipo de medida necesariamente debe tratarse de uno en el territorio nacional, por cuanto los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de ese tipo de reclusión domiciliaria tienen competencia únicamente en el territorio nacional. And in the second place, for the existence of community ties in Colombia, and for that measure to be applied, there must be community ties in the Colombian territory, and although he has community ties abroad, these do not serve for this purpose, since the public servants who are to review, to assess and to control the subject only have jurisdiction in Colombia. Y en tercer y último lugar, pero el más importante de todos, es la evidente inutilidad de una detención domiciliaria. Sería abiertamente contradictorio decir que permanezca John Nelson en su lugar de habitación protegerá el fin constitucional del peligro para la comunidad, por cuanto fue en ese espacio que se utilizó como de habitación, en el que
perdió la vida Valentina. Es decir, que una detención domiciliaria implicaría o daría lugar a que se dé o se pueda presentar o se facilite el mismo contexto en el que se presentó el feminicidio de Valentina. Recordemos que, de acuerdo con el análisis de video, no es extraño la presencia de acompañantes o de mujeres a el lugar de habitación de John Nelson. And as for the third and last consideration, but it's the most important of all, and to impose, according to the evidence, to the elements brought to the attention, to impose a house arrest would be openly contradictory. For him to remain in a place of such sort would not protect the community, since it was precisely on that secure environment which was in which he was allegedly sharing with Valentina that the events occur in that context, and in that context we can also see how he brought another companions, female companions, to that environment, so the danger would not be avoided. Sí, señor. Bien. Ahora, pasando a las medidas no privativas de la libertad, debe decirse que el mecanismo de vigilancia electrónica sería eficaz para establecer el paradero de John Nelson, protegería el fin constitucional de no comparecencia, pero dejaría latente la posibilidad de afectar el peligro para la comunidad, porque solamente el hecho de saber dónde está John Nelson no evitará que en otras oportunidades pueda afectar o atentar contra una mujer en los mismos términos que ya lo hizo. Now, reviewing the measures which are non-restricted to the liberty, in the case of John Nelson, such as electronic devices, those devices do not avert the danger to the community, since merely knowing where he would be at certain instance would not stop him from aggressing another woman in the same terms that had already been seen in this case. Sí, señor. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada no tuvo ningún tipo de relación con el hecho. No deviene pertinente imponerla en el entendido de que no se está ante una persona que requiera de ese tipo de restricciones de ser vigilado por alguna persona con fundamento en que ni tampoco se ha señalado ni se advierte de los hechos jurídicamente relevantes que persona jurídica podría adelantar esa actividad de vigilancia y o John Nelson de qué manera requiere algún tipo de vigilancia por parte de una persona jurídica en esas condiciones. The obligation to submit himself to some sort of surveying mechanism may not, it must not be taken into account, since he did not take into consideration that he was under view of video mechanism, and it is understood that such restrictions are not to be taken for this subject as a legal person or from any other authority. Sí, señor.
La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o la autoridad que él designe, garantizaría la protección de esos fines constitucionales únicamente en el momento de esa presentación y culminada esa actividad quedaría John Nelson con total libertad para eventualmente atentar con esos fines constitucionales. Obligation of him to present himself, to go to check himself before any authority will only secure momentarily the community, and then after he leaves, that when he goes to make that presentation, the community would be once again in danger. Sí, señor. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho, más que una obligación, viene siendo un deber, y en este caso asumir ese riesgo de que bajo la suscripción de una diligencia de compromiso en la que John Nelson reconoce que a partir de este momento se va a comportar de acuerdo con las normas constitucionales y legales de nuestro país, considera el despacho que es uno que no considera, valga la redundancia, asumir. Ello es permitir que esta persona continúe en libertad bajo el compromiso de no volver a hacerlo, implicaría para este juez asumir una responsabilidad con la sociedad en el evento de que esta persona, estando en libertad, vuelva a incurrir en tan lamentables hechos. And as for the other obligation, that alternative to observe a good individual family and social conduct, it is more an obligation than it is a duty more than a right, which must be carried out by all parties. And the mere subscription, the mere signing of a compromise act, a compromise document in which he would commit to this kind of behavior, it does not suffice to protect the constitutional rights in our country, and this court finds that it would be irresponsible to society in the event that this person here indicted in liberty may pose a threat and commits another heinous act, which we would be regretting then. Sí, señor. De la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, así como esa prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, garantizaría eventualmente proteger la no comparecencia al proceso, pero sería ineficaz para proteger a la comunidad, especialmente el grupo de mujeres, dado que, por regla general, en nuestro país existe esa libertad de locomoción y no hay sitios prohibidos para la circulación o la presencia de mujeres. En ese entendido, poder determinar puntualmente cuál sitio o en qué lugares van a estar mujeres resultaría casi que un imposible para este despacho judicial. And for the restriction of leaving the country, this restriction eventually would not, although it would ensure appearance to the process. Perdón, corrijo una cosa, su señoría. About the restriction of leaving the country or to go to some places, this restriction does not suffice
because it would not protect the community, and especially women, since in our country there is no restriction of movement, and especially no restriction of movement to women. So this group of people would be in danger in particular. Sí, señora. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas siempre que no se afecte el derecho a la defensa no tiene tampoco ningún tipo de relación con el hecho. Y si bien puede considerarse que no se comunique con determinadas personas, es decir, con el grupo de mujeres, el riesgo al que están sometidas aquellas no se da únicamente por aquel entablar una comunicación con ellas. Es decir, que el acercamiento al grupo de mujeres puede generar ese riesgo sin necesidad de que aquel se comunique con ellas. And neither does the prohibition to communicate with certain people or group of people suffice to avert the danger to community, because even if this restriction is carried through, there is no necessity to communicate to pose a danger that would affect people and put them in danger. Sí, señor. La prestación de una caución real adecuada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constituciones de prenda o hipoteca, entregas de bienes o la fianza de unas o más personas, considera el despacho que no tiene ningún tipo de eficacia para proteger esos fines constitucionales. Por el contrario, recobrar la libertad por un aporte económico le daría a aquel la facilidad de abandonar el país, le daría la posibilidad de sostener contacto con ese grupo de mujeres y el riesgo de que se dé esa reiteración. Esa contraprestación de una suma de dinero en cabeza de la Administración de Justicia o sopesándola con los bienes jurídicos respecto de los que se demanda protección, los fines constitucionales, no tienen ningún tipo de ponderación. And for the measure that would be for the indicted party to post bail, to deposit a value of money or any other valuable asset, there is no consideration that the liberty must be bought through an economical sum, a monetary sum, since that would give him the opportunity to leave the country and also to have contact with with any group of women and put them in risk. And for this legal system, such compensation for a sum of money will not be morally sufficient. Sí, señor. Y finalmente, la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Si bien aparentemente en este marco temporal perdió la vida Valentina, ello no implica que este tipo de feminicidios se puedan presentar única y exclusivamente en ese lapso. Es decir, las horas del día también resultan unas que vienen a ser idóneas para cometer este tipo de hechos. Mucho más cuando tienen lugar en una zona privada, en una zona íntima, en una zona reservada, como lo es al interior de un domicilio. Finally, the prohibition to leave the home between the time of 6 p.m., 6 in the afternoon, and 6 a.m., 6 in the morning, this does not suffice either to avert or to prevent feminicide, since although the
murder of Valentina took place during this time at night, it was precisely in a private residence or a private domicile that those those crimes were committed, and in fact it is inside this private environment that facilitated the commission of such acts. Sí, señor. De esa manera culminamos el subprincipio de la idoneidad con una conclusión. La única medida de aseguramiento que es eficaz, que va a servir para proteger esos fines constitucionales, es la detención preventiva en un establecimiento de reclusión. And so, as regarding that principle of adequacy, we end with one consideration, that the only measure that serves that efficacy is the preventive detention in a prison establishment. Pasamos ahora a la subregla o subprincipio de la necesidad y encontramos que no hay otra medida de aseguramiento con la cual sopesar la eficacia de protección de esos fines constitucionales y la menor afectación a ese derecho de la libertad. Finalmente, señor traductor, si quiere haga ahí la interpretación. Sí, señor. Now we will review that principle of necessity, and we find that there is no other measure, that preventive security measure, that may serve to protect the community and all constitutional rights intended here. Sí, señor. Finalmente, el subprincipio de la proporcionalidad en sentido estricto nos lleva a ponderar entre la libertad personal de John Nelson, de una parte, y el cumplimiento de fines esenciales del Estado, ello es la de garantizar como autoridades judiciales lo relacionado con los derechos, la vida de las demás personas y garantizar el cumplimiento de esos deberes por parte de los particulares. También la protección de fines constitucionales, peligro para la comunidad, riesgo de no comparecencia, a su vez la protección de diversos bienes jurídicos, como lo es la vida, la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, esos derechos de todas las mujeres de Colombia, así como la eficaz y recta impartición de justicia como bien jurídico, permite colegir que la libertad de John Nelson tiene un menor peso jurídico. Asimismo, bien, si quiere haga ahí el corte, señor intérprete. Sí, señor. Muchas gracias. Finally, we go over that principle of proportionality, and that which in a strict sense, we must ponder that personal liberty of John Nelson against the fulfillment of the essential purpose of the state to guarantee what is related to the rights of life to other people, and to guarantee the fulfillment of this rights to protect the community and the risk of non-appearance by the indicted party. So there are several constitutional rights which are to be protected, which are life, equality, non-discrimination, the free development of personality of all women in Colombia, and so that is how the community is to be protected in an efficacious and effective and direct manner to administrate justice
and so in this case the liberty of Nelson has a lesser weight, a lesser value in legal terms in this sense. Sí, señor. También por el tipo de restricción a ese derecho a la libertad, que no es absoluto, como se señaló, lo es de manera temporal. El señor John Nelson tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, en respeto al plazo razonable, puede recobrar su libertad a través de libertades por vencimiento de términos y o sustitución de medida de aseguramiento por vencimiento del plazo máximo razonable. También a través de una eventual revocatoria de medida de aseguramiento o sustitución de medida de aseguramiento, como lo establecen los artículos 318 y 314 del Código de Procedimiento Penal. So in that regard, this type of restriction must be considered because this liberty, the right of liberty, is not absolute. And in fact, Mr. Nelson Poulos has other rights, which are the right, for instance, to have an expedient trial within the terms established, and if this is not carried out and the terms expires, then he could regain his liberty, or the measure, the preventive security measure, may be replaced also for the expiry of the legal terms which are provided for this, and this measure may be substituted. Sí, señor. También, bien, de esa manera entonces, la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario deviene proporcional. Sense the preventive security measure through detention in a prison establishment, it's proportional. Esta medida deviene razonable toda vez que se han cumplido con los presupuestos constitucionales y legales jurisprudenciales que fueron ampliamente expuestos al inicio de esta decisión, lo que implica que no se trata de una determinación arbitraria o caprichosa o desconocedora de los derechos humanos, como en su momento se quejó John Nelson. So this measure becomes reasonable since all the aspects, legal aspects, have been met, and the constitutional legal jurisprudence has also been put in consideration from the beginning of this decision, which implies that it is not an arbitrary or capricious determination which disregards human rights, as was mentioned at some moment by Mr. John Poulos. De la urgencia, el despacho hace propias las manifestaciones que se hicieron en relación con ese peligro futuro en el acápite de ese peligro para la comunidad. Regarding the urgency, this court mentions once again how it is considering the danger to the community as for the conduct committed. Sí, señor. En mérito del expuesto, el juzgado 59 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá resuelve. Since this court number 59 of municipal criminal ruling of Bogotá decides. Primero, imponer a John Nelson Poulos medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión de conformidad con lo señalado en el artículo 307 letra A, numeral primero del Código de Procedimiento Penal,
para lo cual se elaborará la correspondiente boleta de encarcelamiento con destino al establecimiento carcelario que para el efecto disponga el IMPET, con las observaciones correspondientes de que se trata de un ciudadano estadounidense y de que existen temores por atentar contra su vida con ocasión a estos hechos por los cuales está siendo judicializado. Como numeral segundo, de conformidad con lo... Bueno, si quiere hagamos el numeral, señor traductor. Agradezco, sí. First of all, to impose upon John Nelson Poulos, the preventive security measure to be remanded into a prison establishment pursuant to Article 307 and paragraph 8, number 1 of the Code of Criminal Procedure, and thus it will give a prison ticket given by the IMPEC institution, and to be made aware that he is a U.S. citizen and there are fears for his life. Bien. Como numeral segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Penal, se dispondrá que por la Secretaría del Despacho se informe de esta determinación a las autoridades allí mencionadas. As a second ruling, as according to paragraph 2 of the Article 320 of the Code of Criminal Proceeding, to inform such authorities of the decision made here. Sí, señor. Bien. Se advierte que contra esta, bueno, numeral tercero, esta decisión se notifica en estrados y se advierte que contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación. And as a third ruling, it informs to the party here during this hearing that this provision may be reconsidered or appealed. Bien, de esa manera entonces hemos emitido la decisión correspondiente frente a la solicitud de la medida de aseguramiento. Señor intérprete, para que le pregunte al señor John Nelson, no si está de acuerdo con la decisión o no, sino si comprendió la interpretación que usted le hizo. So once more, Mr. Poulos, the judge is asking whether you understood what has been interpreted by myself and about his ruling. Yes, I understood everything. Que sí, señor, él entendió todo. Bien, entonces vamos a correr el traslado correspondiente a las partes intervinientes a efectos de que manifiesten si es su deseo interponer recursos o no a la decisión. Cuando sea el turno de la defensa voy a hacer el receso correspondiente para que tengan la comunicación privada. Señor fiscal. Sin recurso, señoría. El señor apoderado de las víctimas. Satisfecho con su decisión, su señoría. La delegada del Ministerio Público. Sin recursos, su señoría, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer el receso correspondiente para que la defensa tenga la comunicación privada y determinen qué postura toman frente a la determinación. Señor traductor, nos indica cuando ya estén listos.
Señor juez. Señor juez, sí, ya se discutió el asunto. Bien, por favor, encienden sus cámaras. Bien. Perdón, la bancada defensiva y el señor traductor no tienen la cámara encendida. Ya un momento. Ya que no depende Sí, de nosotros. el técnico está acá. Señor. Bien, gracias. ¿Listo? Bien, señor John Nelson, ya ha tenido, el señor traductor, qué pena, para que le pregunte al señor John Nelson si ya ha tenido comunicación privada con su defensora a efectos de qué postura van a tomar frente a si interponen recursos o no. No si lo van a interponer, sino si tuvo esa comunicación privada. Sí, señor. Once more, the judge needs to know whether you have had the time to concur with your lawyer, whether you're going to give any recourse, that would be to appeal or to ask for reconsideration, or that if you had time to go over the decision and the position that you will take. Yes, we had time to discuss the decision. Sí, que tuvieron tiempo para discutir la decisión. Bien, el señor defensor tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez, por el uso de la palabra. Señor juez, pues acorde con lo argumentado y así como lo manifesté en mi declaración inicial en su último acápite, no tengo recursos jurídicos válidos para presentar un recurso en contra de la providencia proferida, señor juez. Sin embargo, de manera muy atenta solicité que se garantice la seguridad de mi representado. Esto fue mencionado en la parte resolutiva. Sin embargo, no se hizo una mayor explicación de la misma. Mi representado me ha reiterado el riesgo de su seguridad, puesto lo que hemos evidenciado acerca de, bueno, primero frente a las amenazas frente a los actores de la justicia, y él sabe claramente sobre él. Entonces, amparado, señor juez, en el artículo 285 del Código General del Proceso, frente a esta providencia judicial, solicito comedidamente una aclaración frente a la parte resolutiva en lo que se refiere a la garantía de la seguridad, vida e integridad de mi representado. Bien, señor intérprete, para que le indique al señor John Nelson que su defensor no ha interpuesto recursos, pero únicamente ha elevado una solicitud de aclaración en lo que tiene que ver con la seguridad a su integridad personal. Sí, señor. The judge is actually summing up what your lawyer asked him, and that is that he had not interposed any recourses there are no legal grounds valid for him, but he has repeated and he has stressed the need to ensure your safety as was declared due to the threats and due to the events that have transpired here for the former lawyer, and what your concerns are regarding your safety. And how will he define how he's going to do that? Él pregunta que cómo se podría garantizar aún más su seguridad. Qué pena, señor traductor, eso va a ser objeto de decisión en la aclaración. Solamente era para que el señor John Nelson, o quedara la constancia de que el señor John Nelson ha entendido que su defensor no ha interpuesto el recurso. De todas maneras, tengo que volver a correr el traslado. Pero era en punto a que si le quedaba claro que por ahora su defensor no interpone ningún recurso a la decisión y solamente ha deprecado la aclaración correspondiente a su seguridad. Okay, so just he wants to know whether you're aware of what just happened. What he said, no recourse that was interposed, and clarification for your safety. You understand that was what happened. I understood that, but I didn't hear any detail on how. He's going to go over next. Okay. Sí, que él entendió. Sí, señor. Bien.
El despacho decreta un breve receso, unos 2-3 minutos, no me tomo más. Organizo acá unas ideas y seguidamente emito la decisión de aclaración. Gracias. Bien, el despacho entonces, perdón, qué pena, la señora procuradora enciende su cámara y... Bien, de esa manera entonces el despacho procede a resolver la solicitud de aclaración que ha hecho el señor defensor conforme a lo preceptuado en el artículo 85 del Código General del Proceso. Señor traductor. So, in this sense, this court proceeds to resolve or to give a clarification for the request of the defense pursuant to Article 85 of the General of the Code of General. Bien. La solicitud que ha elevado el señor defensor deviene procesalmente procedente toda vez que lo hizo en el término de o que se tenía para la interposición del recurso, es decir, se trata de una decisión que no se encuentra en firme. Perdón, no sé, ¿el señor traductor me escuchó? Bien, bien, perdimos la conexión con el búnker de la Fiscalía, vamos a esperar que reingrese. ¿La bancada de la defensa me escucha? Sí, señor juez. Bien, señalaba que la solicitud que presentó el señor defensor deviene procedente toda vez que lo ha hecho en el término de ejecutoria de la decisión respecto de la que demanda la aclaración. So the request that has been made by your defense is valid since it has been made during the time that the ruling is being made, so it does apply. Sí, señor. La solicitud de aclaración que depreca el señor defensor en punto A, el numeral primero de la decisión que resuelve sobre la medida de aseguramiento que se impuso a John Nelson Poulos en lo que tiene que ver con las observaciones que se dejarán en la boleta de encarcelamiento que se librará con ocasión a esta decisión. So, as regard the clarification requested in a decision, in the first decision of the ruling regarding him being remanded to the prison establishment, it will be taken note in the observations included within the ticket to be given to the authorities. Sí, señor. Debe señalarse que el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal
señala que cuando el capturado deba privarse de la libertad, una vez se imponga la medida de aseguramiento, el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo entregará inmediatamente en custodia al INPEC o a la autoridad del establecimiento de reclusión que corresponda para efectuar el ingreso y registro al sistema penitenciario y carcelario. Asimismo, que antes de los momentos procesales indicados, el capturado pues estará bajo la responsabilidad del organismo que ha adelantado la aprehensión. So, it must be pointed out that in article, it is for the person who has been apprehended to be sent after the ruling to the INPEC authority, and that before this ruling happens, that person who is apprehended is to be kept or detained by the authority which effectuated that apprehension. Sí, señor. Escapa la competencia de este despacho judicial la de imponer irrestrictamente al centro de reclusión y o al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario qué tipo de medidas de protección debe brindar al interno. La competencia se limita a poner de presente las circunstancias particulares que rodean a la persona que debe ser privada de la libertad. So it is, however, it is not to this court to impose what type of protective measures must be assumed by the authority who will be detaining you, only to include those particulars in the information given to that authority. Es competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en consideración a que se trata de asuntos meramente administrativos y sobre los que recae su actividad. So it is up to the INPEC, which is the penitentiary institution institute in Colombia, to solve those matters which are of administrative nature and which deal with its activity as an institution. Sí, señor. En este evento, la actividad del juzgado se limita a emitir esa orden de encarcelamiento correspondiente y con ella cumple con la entrega inmediata al INPEC y a partir de allí fenece su competencia. De manera que será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la entidad que determine, conforme a las particularidades del caso, el sitio de reclusión idóneo para John Nelson Poulos para cumplir con no solo la protección de los fines constitucionales, sino la seguridad de el aquí imputado y ahora detenido. Sí, señor. So, sí, señor doctor. So the activity of this court only will be limited to issue that order for incarceration and to send this order to the authorities for the immediate delivery to the prison, the penitentiary institute in Colombia. From then on, the responsibility is of that National Institute for Prison and Penitentiaries, which is the institution who will determine the specific conditions for the reclusion, an adequate detention, so that it would not only safeguard the constitutional rights
of the nation, but also the safety of the person who has been indicted and now has been remanded and detained into custody. De ese modo, las observaciones señaladas que se anotarán en la boleta de encarcelamiento no corresponden a unas frases que ofrezcan motivo de duda, sino que, por el contrario, delimita las competencias del despacho y, a su vez, entera al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y o al establecimiento carcelario o centro de reclusión al que sea remitido John Nelson acerca de las medidas que, como garantes del cumplimiento de la medida de aseguramiento, deben adelantar en relación con John Nelson. So in that sense, the observations that will be included in that order, in that issuing order, correspond without any doubt to be left to the responsibilities of this court to deliver to the National Institute for Penitentiaries about the measures that are to be applied here for the preventive detention measure to be that has been just been declared to John Nelson, and to ensure for him that such measure takes place accordingly. Sí, señor. En mérito del expuesto, el juzgado 59 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá resuelve. Since this court for number 59 for control of guarantees in the municipality of Bogotá for criminal proceedings results. Primero, negar la solicitud de aclaración de la decisión de medida de aseguramiento por las razones expuestas en precedencia. To deny any clarification about the conditions for the detention of the person indicted for the reasons hereby exposed. Numeral segundo, contra esta decisión no procede ningún recurso. And secondly, against this decision there are no recourses. Como numeral tercero, señalar que, encontrándonos dentro del término de la ejecutoria de la decisión objeto de aclaración, se le corre nuevamente traslado para que señale si desea interponer recurso en relación con la providencia principal. Señor defensor. Gracias, señor juez. Señor juez, como lo manifesté anteriormente, lógicamente no existen motivos fundados para presentar apelación en contra de la providencia principal. Sin embargo, pues la observación ha quedado manifestada y como se manifestó, si bien es cierto escapa su competencia, le solicitaré que inmediatamente se tengan en la orden que se emita por parte del juzgado, se tengan registradas esas circunstancias especiales atendidas. Gracias, señor juez. Bien, gracias. De esa manera, entonces, el despacho declara la ejecutoria de la decisión de la medida de aseguramiento en contra de John Nelson Poulos y damos por terminada esta audiencia preliminar, no sin antes dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 139, numeral sexto del Código de Procedimiento Penal, a consideración de este despacho judicial. Es menester pues dejar esa constancia de, en la medida de las posibilidades del sistema, haber cumplido con las normas referentes a los derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas. Si alguna parte interviniente considera que ello no es así, en el registro de las sesiones de audiencia está el desarrollo de las mismas. Solo resta agradecer a las partes intervinientes por el comportamiento en estas diligencias, por el compromiso y la disposición que se tuvo y por el debido respeto que se manejó para
la celebración de las audiencias, salvo eventos muy puntuales que no se llevó a mayores y que con simples llamados de atención se pudo canalizar faltas de respeto o decoro o solemnidad con la celebración del acto. Bien, ya se pueden desconectar, que tengan el resto de feliz día y hasta una próxima oportunidad. Gracias.